Nuestra historia comienza en un restaurante de pollo frito, en donde el santo de Sagitario, Hugo Otters, le dice a su mejor amigo, nuestro prota, Lee Yeon, que va a morir en su próxima misión. Y aunque nuestro prota no lo cree, y aunque nuestro prota no le cree para nada, su próximo destino es la Torre Demoníaca, hogar de la calamidad que arrasó con la mitad del mundo, aquel conocido como el Ojos Rojos. Cuando el mundo estaba sumergido en el caos, aparecieron 12 dioses que se autodenominaron dioses divinos. Estos habían seleccionado a 2 elegidos para recibir sus poderes, pero inesperadamente había surgido un 13º. Este era nuestro prota y a diferencia de los otros elegidos no había recibido ninguna bendición de ningún dios. Aunque con la diferencia que en comparación con los 12 santos, nuestro prota era el más fuerte de todos ellos. Hugo le agradece a su amigo porque sin su ayuda no habrían llegado tan lejos en la torre. Y aunque Lee está haciendo esta misión para ayudar genuinamente al resto del mundo, digamos que el resto de los santos únicamente están brindando de su apoyo para generar intereses. Nuestro prota obviamente detesta a esos sujetos, pero tendrá que trabajar en equipo con ellos hasta derrotar al Ojos Rojos. Lamentablemente, para la mala fortuna de los santos, el Ojos Rojos era una calamidad tan imponente que hizo dudar a todos de si acaso podrían ganar. Su poder era tan devastador que con un simple paso hizo estallar toda la torre. Los santos entraron en pánico. En ese momento se dieron cuenta que no tenían ninguna oportunidad de ganar. Así que mejor aquí corrió que aquí quedó. Lee no puede creer que esos bastardos sean unos cobardes, pero al final sabía que él sería quien derrotaría a esa criatura. Sin embargo, antes de disputar su mayor pelea, nuestro prota fue traicionado. Tras ser apuñalado por la espalda, fue mandado al abismo de la torre, en donde durante 20 años se estuvo enfrentando a una oleada sin fin de criaturas. Lee Yeon combatió contra todos ellos sin descanso y en el momento en el que se encontró al último de estos infelices, lo aplastó sin pensarlo. Lamentablemente, el cansancio y esfuerzo hizo que nuestro prota agotara sus últimas fuerzas y en el momento en el que la torre comenzó a colapsar, Lee Yeon había perdido la vida. Mientras tanto, en la tierra, unos muchachos están siendo perseguidos por unos monstruos, en donde después de una exhaustiva persecución, estos estaban a punto de perder la vida. Aunque, para su buena suerte, como estaban cerca de la torre demoníaca, esta estalló en 1000 pedazos. Uno de los chicos le dice a su amigo Jimin que había aparecido un hombre entre los escombros, y por su apariencia atemorizante, es como si quisiera matarlos a todos. Nuestro prota acabó fácilmente con las criaturas, y en cuanto se dio cuenta de la presencia de los muchachos, pues iba a matarlos, pues creyó que eran unos monstruos también. Jimin se preguntó cómo era posible que un humano saliera de la torre demoníaca. Sin embargo, estaban bien jodidos, porque la calamidad, el hombre bestia supremo, había llegado. Ahora sí ya les cargó el payaso pesado en los muchachos. En cuanto el hombre bestia lanzó su rayo láser encima de nuestro prota, este parecía que no hizo ningún efecto. Lee Yeon le dice al monstruo que su peor error fue meterse en su camino. Con un simple golpe acabó con la vida de la criatura. Es por ello que, como garantía por haberle salvado la vida, Lee Yeon le ordena a los muchachos que le compren algo de comer y le traigan un poco de ropa, para que así, después de una cenita que salió carísima de París, mientras Lee le explicaba a los muchachos que en verdad salió de la torre, se dio cuenta por el reflejo de la cuchara que algo malo había pasado. Nuestro prota se desviste rápidamente y en cuanto busca un espejo, se dio cuenta de que está guapísimo. Anteriormente estaba desfigurado y desmembrado, pero ahora es todo un papucho. Aunque con la diferencia de que en esta ocasión tiene una marca en su mano, la cual comienza a resonar y teletransporta a nuestro prota a una dimensión diferente. Por haber muerto en la torre, todos sus logros se convertirán en experiencia y ha generado gracias a ello habilidades zodiacales. Además de que sus antiguas habilidades serán
transferidas y evolucionadas, ya que ahora será capaz de utilizar la fuerza del dios serpiente, Ophiuchus. Li Yeon no entiende qué está ocurriendo, pero en cuanto toca a la deidad, termina recuperando la conciencia. Y en cuanto Jimin le pregunta a nuestro prota si se encuentra bien, Li Yeon está intrigado porque nadie más pudo ver al dios serpiente, cuando de la nada el sistema aparece y le menciona que se ha convertido en el dueño de Ophiuchus, obteniendo ciertas habilidades y penalizaciones, como por ejemplo super regeneración, la cual le permitió que su cuerpo se curara de todas las heridas de su vida pasada. Lee se siente bendecido por la segunda oportunidad, así que la aprovechará para vengarse de esos 12 santos y del infeliz que lo apuñaló por la espalda. Mientras tanto, que en la escena del crimen en donde la bestia fue masacrada, como esto sucedió en el territorio del santo de Aries, los medios de comunicación quieren una respuesta, así que le preguntan al santo de Aries, Yang Wei, qué fue lo que ocurrió. ¿Acaso tendrá alguna relación con que Li Yeon haya sobrevivido? El santo prefiere omitir sus comentarios, pero cuando se retira, está que se le lleva la fregada, porque ¿cómo es posible que ese infeliz que se había muerto vuelva a entrometerse en su camino? Si tiene que ser objetivo, es imposible que haya sobrevivido en ese lugar, pero si por algún motivo logró sobrevivir, entonces todo se habrá acabado. Por lo que para obtener un poco más de información, decidió llamarle al mejor amigo de Li Yeon. Hugo obviamente no quiere responderle, porque aún se siente arrepentido de lo que pasó aquella vez. Después de platicar con su amigo, él tuvo que quedarse afuera de la torre para exterminar a las calamidades. Y fue entonces que cuando ingresó para ver qué ocurría, solamente vio cómo los santos se hicieron de la cabeza de los ojos rojos sin ningún rastro de su amigo. Gracias a esto, su logro fue reconocido y se convirtieron en héroes mundiales. Pero Hugo no podía aceptar la muerte de su amigo, y aunque le pidiera al santo de cáncer, Jean-Louis Morin, que investigara más al respecto, le dijo tajantemente que ya no había nada que hacer por su amigo. Desde entonces, una culpa lo continúa persiguiendo, porque aunque Li Yeon fuese fuerte, incluso él no habría podido salir con vida de eso. Fue entonces que el primer ministro le llamó para avisarle que si acaso ya escuchó las noticias al respecto. En el momento en que la torre demoníaca fue destruida, esa línea de llamada de emergencia que tienen acababa de sonar. Así es, la línea exclusiva para su amigo Li Yeon. Así que date la vuelta, le dice al chofer. La vale madres que están en carretera. Tienen que regresar al aeropuerto para ver qué está sucediendo. Y en cuanto Hugo revisa sus llamadas perdidas, se dio cuenta de que su amigo le había dejado un mensaje de voz en donde le dijo que lo iba a encontrar y lo iba a matar. No puede ser. ¿En verdad esa voz de lunático es él en verdad? Eso le enseñará a no ignorar mis llamadas. Nuestro prota quiere saber qué fue de su vida en todo este tiempo que estuvo desaparecido. Y en cuanto Jimin le explica cómo utilizar un celular, Lee descubrió que todas sus pertenencias y fortuna fue heredado a los 12 santos con el fin de salvar a la humanidad. ¡Y justo su madre!, pensó nuestro prota. Ahora sí se las va a cobrar. No obstante, en lo que estaba ideando un plan, porque claramente se ve muy diferente a cómo lucía hace 20 años, Lee siente una presencia extraña. Es por ello que va a investigar qué ocurre. Resulta ser que cada santo puede controlar a dioses domésticos, quienes son entidades divinas las cuales cumplen una tarea que les ordenó su santo, como por ejemplo vigilar qué está ocurriendo en la zona. Nuestro prota se enfurece porque esas cabras están actuando como si este lugar les perteneciera. Y antes de que nuestro prota acabara con su existencia, se detuvo ya que una parejita estaba pasando por el lugar. En la actualidad puedes saber cuando una persona pertenece a un gremio de un santo por la insignia que portan usualmente en su ropa. Y como esta parejita porta la insignia del gremio de Géminis, son tan arrogantes que le pregunta el tipo a nuestro prota que ¿qué le está viendo? ¿Acaso quiere morir? Y aunque esos dos solamente querían provocar a nuestro prota, Jimin le dice que no se meten problemas, ellos son peligrosos, pero a Lee le vale madre si les dice a los hijos de su fruta madre que se regresen si acaso quieren pelear. El hombre encara a nuestro prota y cuando le canta
levanta el tiro, Lee lo manda a volar de un solo golpe. Y aunque su novia trata de defender a su amorcito, nuestro prota pega parejo y no le importa si una mujer lo está atacando. No obstante, nuestro prota sintió algo extraño cuando le pegó a ese idiota. Es por ello que tras quitarle el amuleto que portaba en su cuello, se preguntó por qué un bastardo estaba portando un artefacto divino. Jimin le explica a su amigo que después de que los dioses escogieran a los santos que serían sus portadores de sus poderes, como 12 personas no podrían salvar a la humanidad, estos crearon organizaciones en donde cada uno compartiría los poderes de los dioses con sus seguidores. Las personas que han despertado al recibir el poder de los santos se llaman discípulos y fueron clasificados proporcionalmente a su poder, en donde los santos elegidos por los dioses son la cabeza y de ahí van bajando los rangos, como por ejemplo están las 10 estrellas, luego los capitanes de escuadrón y finalmente están los discípulos del rango A a la C, en donde de vez en cuando ciertos discípulos pueden recibir regalos de los santos para mejorar su fuerza. Sin embargo, Jimin le dice a nuestro prota que mira hacia adelante. Los dioses domésticos exigen que acaben con la vida de la pareja, y como estos son la sombra de los dioses divinos, oponerse a ellos sería lo mismo oponerse a los dioses divinos, así que tienen que hacer lo que les ordenen. No obstante, como Lee sabe que esos dioses tienen la misma personalidad que el Yang Wei, ni madres que va a actuar según sus órdenes. Es por ello que con una tremenda patada le da a entender a esas cabras que se alejen y no se entrometan en su camino. Por lo que una vez que la amenaza fue neutralizada, nuestro prota necesita nuevas prendas que vestir. Y qué mejor que robarle la ropa de diseñador a este infeliz. Solo para que más tarde nuestro prota acompañe a los muchachos a su departamento. Y cuando Jimin pensó que ahora sí se despedirían, nuestro prota como que se va a quedar a vivir un rato con él. Solo para que después de una manita de gato, miren este monumento. ¡Qué galán! Lee está feliz con su cambio de look, porque antes, como se estaba quedando calvo, tenía que aferrarse a cada mechón de cabello. Aunque algo curioso en este mundo es que hasta un mosquito puede ser una calamidad, y nuestro prota, después de erradicarlo, le dice a Jimin que estas calamidades, por muy sencillas que parezcan, aparecen por los artefactos malignos que hay en su casa. Y cuando el Jimin le dice que recibió específicamente esto del santo de Géminis, nuestro prota lo parte a la mitad, ya que es una porquería. ¿Cuáles artefactos divinos ni qué sus polainas? Todas estas cosas que le regalaron tienen un efecto negativo en su portador, porque esos bastardos no regalarían nada sin obtener algún beneficio a cambio. Y como nuestro prota hizo tremendo escándalo, llegó el roomie de Jimin, aquel que conoceremos como Cheon Sun-jae. Y cuando nuestro prota le pregunta que quién se cree que es para entrar así, el Sun-jae le dice que es el dueño de esta casa. Ah, caray. ¿Perdón? Mientras tanto, en la residencia de Yang Wei, le informan al santo de Aries que sus dioses domésticos han desaparecido, además de que Hugo Otters había llegado a Corea, lo cual significa que ese infeliz de Lee Jeon tiene que estar detrás de todo esto. ¡Maldita sea!, pensó el Yang Wei. Actualmente nada le está saliendo conforme a su plan. Después de estas noticias y de no haber podido neutralizar la conquista de la Reina Araña, su posición como santo está amenazada. Por lo que le dice a sus hombres que preparen un vuelo, ya que irá a investigar personalmente qué está ocurriendo. De regreso con nuestros protas, después de que Jimin le explica a Sun-jae qué es lo que pasó, el chico le pregunta el nombre a nuestro prota, y después de que este se presenta como Lee Jeon, esto enfurece al pelirrojo, pues ¿cómo se atreve a utilizar el nombre de su ídolo? Lee Jeon, tras utilizar su habilidad mirada de un dios, aparte de descubrir las estadísticas de Sun-jae, averigua que tiene el potencial de un genio. Y aunque Sun-jae amenaza a nuestro prota, Lee es superior en velocidad y le da un guamazo al niño para que se aplaque. Tranquilo, no está muerto, no me quise pasar de la raya. Nuestro prota se iba a ir a dormir después del escándalo, pero en cuanto entra al cuarto de Sun-jae, se da cuenta de que tiene una colección increíble de él mismo. Oye, ¿qué es todo esto? Ni se te ocurra tocar mi colección de Lee Jeon. No, lo siento, no puedo dormir si me están viendo. ¡No! ¡Mi colección, Jimin! ¡Suéltame! ¡Mis queridos Lee Jeon!
Legión! En las noticias apareció que un hombre fue noqueado y fue saqueado de sus prendas. Hugo sabía perfectamente que este era el modus operandi de su amigo. Y cuando una mesera fue a preguntarle si deseaba algo más, el Hugo sabía que era el infeliz de Yang Wei, quien se había hecho pasar por la mesera para averiguar un poco más de información. Solo para que después de que Hugo lo manda a freír espárragos, nuestros muchachos se fueron a hacer el súper. Y mientras Jimin y Sunjae están platicando, descubrimos que el pelirrojo es en realidad el hijo de Hugo. Cuando de la nada, un ratero está saqueando el supermercado, y aunque pensaba que su super velocidad haría que nadie lo atrapara, simplemente bastó un madrazo de nuestro prota para que se aplacara. De repente, aparece un discípulo de Géminis, a quien conoceremos como Permafrost, el cual se involucró en todo esto para estar al tanto de lo que hacía nuestro prota. Y fue en ese descuido que el ratero aprovechó para escapar. Sin embargo, del suelo apareció una calamidad de enorme tamaño, y aunque el ratero intentó escabullirse, este fue devorado por la criatura, resultando ser en realidad la calamidad, la reina araña, aquella que ni siquiera el santo de Aries pudo derrotar. El supermercado se había convertido en un pandemonio, categorizado como una zona roja. Y justo cuando un niño iba a ser devorado, nuestro prota llegó al rescate. Oye, niño, ¿estás bien? Bueno, no era la reacción que estaba esperando. Lee se siente feliz porque había pasado un tiempo desde que había hecho un calentamiento. A la par de esto, Yang Wei iba a la ubicación de nuestro prota y nos explica que las calamidades fueron divididas en 6 niveles. La primera es azul, el santuario puro de los dioses. Luego está verde, una zona segura. De ahí está amarillo, que ya es precaución. En cambio, el naranja ya es un peligro considerable, mientras que el rojo es aquel en donde gobiernan las calamidades, y el negro es una destrucción que atenta en contra de la humanidad. Por lo mismo, como el centro comercial es una zona roja, Yang Wei le dice a sus hombres que entierren el lugar y no dejen ningún testigo. No pueden permitir que la reina araña escape. Por otro lado, discípulos como Permafrost, quienes tratan de ser ayuda, su nivel de fuerza no es suficiente para las criaturas. Es por ello que Legion le dice que no se entrometa y deje a los profesionales trabajar. Con unas simples latas, nuestro prota comenzó a erradicar a las criaturas, y después de utilizar una daga que le prestaron, arremete en contra del resto. Gracias a esto, el sistema le notifica a nuestro prota que ha adquirido nuevos ingredientes para la producción. Ahora puede producir nuevas habilidades y artefactos divinos con estos ingredientes. Un poder que incluso podría volver más fuerte a nuestro prota que en su vida pasada. Sin embargo, la reina araña no piensa quedarse de brazos cruzados y continúa atacando a los civiles. Nuestro prota no piensa permitirlo, y tras conectar un fuerte golpe, logra someter a la criatura por unos momentos. Permafrost está sorprendido, pues cómo un sujeto puede ser tan poderoso sin ningún artefacto divino, cuando de la nada, gracias a los poderes del santo de Géminis, el capitán Chon Seung-hyuk le ordena a los discípulos que salgan del lugar, porque como el santo de Aries viene en camino, les dio una orden para que nadie salga del lugar a menos que utilicen los poderes de teletransportación de Géminis. Básicamente van a dejar a los civiles morir mientras pueden escapar los discípulos. Y aunque Sunjae le sugiere a Permafrost que salven a los civiles, a este como que le vale madres, le importa más su vida que la de los demás. Por lo que si no quiere acompañarlo, tendrá que escapar solo. Y justo cuando los muchachos iban a pelear, ¡huevos!, el Permafrost es golpeado con una de las patas de la araña, diciéndoles Legion que este lugar es peligroso, así que pueden escapar por medio de la teletransportación del celular o simplemente acabar con todas las calamidades. Pero el Permafrost le dice que no sea iluso, no pueden terminar con una criatura así, la única manera de salir con vida es escapar, y en ese momento el infeliz es atrapado por la telaraña de la reina araña. Con un simple movimiento, el discípulo de Géminis es devorado. Nuestro
prota le dice a los muchachos que él se encargará de la reina araña. Mientras tanto, ellos deben procurar a los civiles. Fue en ese momento que en cuanto Yang Wei llegó, se preguntó por qué esto estaba demorando tanto, cuando de la nada una tremenda explosión hizo que una serpiente volara por los aires. Gracias a esto, los civiles lograron escapar con vida. Y como esperaban que el santo de Aries hiciera algo al respecto, Yang Wei no tuvo más remedio que adentrarse en el supermercado. Y para su sorpresa, lo que encontró fue el cadáver de la reina araña, preguntándose quién fue lo suficientemente fuerte para derrotar a la calamidad. De hecho, siente una energía que se le hace conocida, y cuando va a inspeccionar qué ocurre allá afuera, puede ver cómo su compañero Hugo Otters está en la zona. Sin embargo, no cree que él haya sido el responsable de esto. Vaya, vaya, ¿quién tenemos aquí? Si no es más que mi amigo el Mantecas. Hace mucho tiempo que no veías a tu amigo Li Yeon, ¿verdad? Para que así, en cuanto la amenaza fue neutralizada, nuestros muchachos están bien resguardados. Cuando de la nada, el Hugo fue a ver si su hijo se encontraba bien, pero como este está en la adolescencia, le dice a su padre que se vaya a la fregada. Hugo se siente aliviado de que su hijo se encuentre bien, pero cuando les pregunta quién hizo todo esto, en cuanto Jimin responde que fue Li Yeon, el Hugo lo toma por el brazo y le pregunta si acaso dijo ese nombre. Si en verdad es ese loco, necesita todos los detalles. ¡Cuando mocos! Yang Wei intentó defenderse de nuestro prota. Tal vez parezca su versión más joven, pero es imposible que sea el auténtico Li Yeon. Por lo mismo, como nuestro prota ya está harto, le da un golpe en la panza y lo saca volando. Se merece esto y más por haberlo dejado atrás en la torre. Además, como descubrió que él y los demás santos se robaron todos sus bienes, no piensa tener piedad con él. Yang Wei piensa que si en verdad se trata del auténtico Li Yeon, entonces tendrá que utilizar todas sus fuerzas. Tras invocar al dios divino de Aries, el emperador de Jade ha aparecido. Tras atrapar a Li Yeon con unas cadenas, el santo de Aries utiliza su habilidad Arma del Dios Divino, atacando a nuestro prota con una infinidad de espadas. Este debió ser el final, pensó Yang Wei, pues ahora se ha vuelto más fuerte desde que pasaron 20 años. Pero Lee le dice que no sea ridículo. ¡Eso! El santo de Aries no se lo puede creer. Es infeliz. En verdad había regresado, pero lo que más miedo le da es que todos los cortes que tiene se habían curado en un instante. Ni siquiera el santo de Acuario tiene ese poder curativo. Y justo cuando Legion iba a continuar con su tortura, el dios divino de Aries le dice a su santo que él se queda solo. Ni madre se va a quedar a la tortura. Ahora sí, maestro, me las vas a pagar. En cuanto el resto de trabajadores llega a la escena, Hugo utiliza sus poderes y ve el mal estado en el que se encuentra Yang Wei. Claramente, esto lo debió hacer Li Yeon. Por lo que para ver qué tan enojado está, Hugo se acerca al cuerpo de Yang Wei y se da cuenta que es peor de lo que se imaginó. Nuestro prota se había dirigido a la residencia de Aries, lo cual le parece gracioso porque Yang Wei tiene tan baja autoestima que a huevo quiere ser el centro de atención. Aparte, todas sus disque armas que obtuvo simplemente son falsificaciones, a diferencia de este palillo usado por Li Yeon, lo cual es exactamente lo que buscaba nuestro prota. Las alarmas sonaron y cuando los agentes van en busca del ratero, rodean en cuestión de segundos a nuestro héroe. Y con un simple movimiento de manos, todos los agentes salieron volando. Resulta ser que este palillo era en realidad un lime que viene siendo un artefacto divino de nuestro prota, permitiéndole a Lee acceder ahora a sus habilidades de taller de creación. Además, por la energía que siente proveniendo de esa puerta, sería una lástima retirarse con las manos vacías. Y justo cuando Hugo llegó a la escena, pudo ver que la casa de Aries se estaba incendiando.
¡Cute su madre!, pensó el Lee Yeon. ¿Por qué haces esto? Sin embargo, cuando ve que el desgraciado está saliendo bien tranquilamente, Hugo sale corriendo en busca de su mejor amigo, pues no creyó que había sobrevivido. ¡Hijo de la gran fregada! ¡Aquí estoy, animal! ¡Imbécil! ¿Cómo no pudiste reconocerme? Un momento, yo conozco ese Lime, ¿en verdad? ¡Ay, amigo! ¡Cuánto te he extrañado! ¡Lloré por tu muerte! ¿Ves? Te dije que tenía la razón. Con la llegada de Hugo, también apareció el dios divino Apolo, preguntándose incluso Hugo, ¿qué hace su dios en este lugar? El dios Apolo está escéptico de que sea en verdad el verdadero Lee Yeon, Así que le pregunta directamente a su santo que averigüe su identidad. porque si no, tendrá que dispararle una flecha para averiguarlo él mismo. Y aunque Lee le quiere partir su Mauser a la divinidad, en realidad tiene una mejor idea. ¿Qué tal si empieza a cobrárselas todas al Hugo? Aunque será piadoso por su amistad, únicamente le dará un madrazo. Para que así, una vez que la amistad fue arreglada, los agentes de Aries están buscando a nuestro prota, ya que había saqueado la bóveda de Yang Wei. No obstante, como los agentes no pueden hacer nada al respecto, el dios doméstico, el dios de la casa de Aries, la bestia de las riquezas Pichu, ha ido a reclamar sus tesoros. Lee le dice a Hugo que no tiene de qué preocuparse, para eso tiene a Lime para ayudarlo, y el pequeñín ha sacado de su interior una daga que utilizará nuestro prota. Nuestro prota utiliza sus poderes de constructor de brujo de Catemaco y convierte la daga en una tremenda espadota. Tras activar su 13º sentido, nuestro prota puede ver los puntos débiles de la criatura. Y aunque Pichu logró conectarle un golpe a Lee, esto no es suficiente para detener su locura. ¡Así que muepos! El Pichu había perdido una de sus patas, por lo que a fin de no ser derrotado, comienza a absorber todas las armas en la cercanía. Lee no piensa permitir que se vuelva más fuerte, y tras blandir su espada una vez más, el Pichu había sido derrotado. El sistema le notifica a Lee que por haber derrotado a Pichu puede convertirlo en su dios doméstico, algo bastante único porque únicamente los dioses divinos podían hacerlo, y tras imbuirle sus poderes, nuestro prota había adquirido su primer dios doméstico, que incluso viene en forma de bolsillo para llevarlo fácilmente. Más tarde, en la casa de Hugo, nuestro prota todavía sigue resentido con él, pues todavía no confía en un solterón, y aunque Hugo le dice que pese a vivir solo tiene esposa, Lee le confiesa a Hugo que cuando lo traicionaron, el ojo carmesí que vieron no era el verdadero, en realidad su verdadera forma estaba en lo más profundo del castillo, aunque el verdadero jefe final era el administrador de la torre, aquel capaz de revivir a las calamidades muertas. Por lo tanto, concluye que quien lo traicionó sabía la estructura completa de la torre demoníaca. Y como su meta es darle una paliza a ese traidor, tiene que hacer el equipo adecuado para su venganza. Actualmente, solo tiene materiales de la Reina Araña y de los enemigos que venció de Aries, por lo que su primer creación después de su regreso es este caballo de imitación. No se ve tan impresionante para ser algo creado por ti. ¡Idiota! ¿Sabes cuántos materiales utilicé para crear esto? ¿Sabes? Te iba a hacer un equipo, pero mejor te doy nadota. Oh, amigo, lo malinterpretaste. Quería decir que eras un genio. Nel, te vas a fregada. Nuestro prota se robó el artefacto divino, la caja de fuerte del velocino de oro, y aunque técnicamente no puede utilizarlo, ¿qué más da? Lo vencerá para financiar sus futuros proyectos. Después de todo, no hay tiempo que perder, porque ya mandó su declaración de guerra a todos los santos a través de los distintos medios de comunicación. A lo que Hugo le pregunta en qué estaba pensando cuando lo hizo. Matar a Yang Wei solo los metería en más problemas. A lo que Lee le dice que por eso no lo mataría,
novato. Es difícil de explicarlo, pero digamos que su alma se encuentra dentro de este peluche. Porque gracias a que sus habilidades han mejorado, ahora puede traspasar el alma de alguien de un objeto a otro. Además, aprovecha la oportunidad para mostrarle a Hugo la daga con la cual lo apuñalaron. Entonces, como esta arma claramente no lo utilizaría Yang Wei, nuestro prota irá a la tienda de artefactos divinos para recolectar más información. Así que el esclavo número 2 cuidará la casa, mientras que el esclavo número 1 cuida al esclavo número 2. En paralelo a esto, en la casa destruida de Aries, los agentes de Acuario fueron a inspeccionar la zona, y de esta manera conocemos a su santo, Sophie Mardi. Los agentes le dicen a su líder que al parecer alguien se llevó toda la riqueza, y como Sophie es una psicópata, agrede en contra de sus mismos empleados por su falta de competencia. No obstante, las malas noticias aún no terminan, porque le informan que más santos participarán en la subasta de dracmas, y aquel que piensa participar también es el Santo de León, a quien conoceremos como Steven Marker. Por otro lado, gracias a la teletransportación del Santo de Géminis, nuestros muchachos han llegado a la capital, algo que pudo lograr Sun Jae, ya que su líder, Sun Hyuk, quiere consentir a nuestro prota para así posteriormente reclutarlo. Lee le da las gracias a su sobrino, así que le entrega la daga con la cual mató a la Mujer Araña, llegando justo a tiempo para conocer al Tazador de rango SS. Aunque no eran los únicos, porque la Santo de Acuario también quería ver al Tazador, quien al ver que alguien se le adelantó, se pregunta quién fue el infeliz que llegó antes que ella. El Tazador está sorprendido por el artefacto divino, así que le pregunta a Sun Jae si acaso tiene algún tipo de conexión con Lee Yeon. Tal vez la mayoría de las personas no lo saben, pero ese sujeto es un productor legendario, y aunque ha visto falsificaciones con el paso de los años, siente que esta es una obra auténtica. Y si puede reconocerlo, es porque es su discípulo. ¡Ah, caray! Si yo no tengo discípulo. Lee no recuerda haber tenido alguna vez un estudiante. Quizás debería golpear a este impostor, confesando el Tazador que este cuaderno es la prueba de que es estudiante de Lee Yeon, el cual técnicamente había perdido a nuestro prota. En ese entonces había un sujeto rarito que siempre lo estaba molestando. Tal parece que ahora es este imbécil, aunque no entiende del todo lo que dice porque el prota tiene letra de doctor. Sin embargo, como puede ver el potencial que tiene nuestro prota a simple vista, le hace entrega del cuaderno porque le podrá sacar más provecho. Y fue en ese momento que le avisaron al Tazador que la Santa de Acuario lo estaba buscando. Sophie, al ser una mujer desesperada, ya está harta de tener que esperar pese a su estatus, así que entra valiéndole madres lo que le dirán. Y justo cuando la Santa entra a la habitación, se queda pasmada por la guapura de nuestro prota. Sophie había sido flechada, pero en cuanto el dios serpiente la amenaza con su presencia, la Santa de Acuario cae de rodillas por su presencia. Tan grande fue la presión que acaba de sentir que terminó escapando del miedo a morir. Y gracias a esto, nuestro prota ha obtenido poder divino, el cual es diferente al poder mágico como el maná. Y Lee tiene la capacidad de robar el poder divino de los dioses y de otras personas, solo para que en cuanto el Tazador le confiesa a nuestro prota que será la Santa de Acuario, Lee se comienza a carcajear de la risa, pues no había reconocido a ese idiota porque tal parece que se hizo cirugía plástica, aunque con toda la belleza que tiene sigue siendo una porquería de persona. Sophie había huido de la escena porque no puede creer que ese lunático de Lee Yeon haya regresado. Por lo tanto, como tiene que alejarse de ese imbécil, le ordena a su subordinada que simplemente los mate a todos, y para que tenga la fuerza suficiente le entregará uno de sus artefactos divinos. Con esto tendrá la fuerza suficiente para doblegarlos. Mientras tanto, en el centro de la ciudad, en lo que Sun Jae estaba tomándose un rico café, puede ver que el agua está inundando las calles. Sin embargo, en cuanto siente el maná del Santo de Acuario, un clon de agua intentó atacarlo. Esta es la habilidad Espejo de Replicación, la cual únicamente hace copias de los discípulos de rango A, y justo
cuando Sun-jae le pregunta a la discípulo de Acuario qué están tramando, ella responde que únicamente está haciendo la voluntad de su líder. Tras capturar a todos los civiles en cápsulas de agua, ahora con su ejército de clones de agua, irá a capturar al cazador de artefactos divinos. Sun-jae intentó hacer algo al respecto, pero todavía no tiene la fuerza necesaria para pelear. Y como el agua llegó rápidamente hacia donde estaba nuestro prota, el cazador es capturado en un instante. La discípula pensó que esta sería una misión fácil. A partir de ahora, si quieren trabajar con su cazador de rango S, tendrán que pagar los precios exorbitantes del Santo de Acuario. Pero a nuestro prota le vale madres. Él no sigue las reglas de una don nadie. Y aunque la discípula intenta atacarlo con su dragón de agua, esta más bien parecía una lombriz que dragón. Lee le dice que se deje de juegos y lo ataque con todo lo que tenga. Es por ello que saca el artefacto divino de su santa. Y tras invocar a un ejército de lobos acuáticos, Lee Yeon toma prestadas unas dagas del cazador. Piensa terminar esto rápidamente. Solamente le bastó unos cuantos ataques para volverse modo esquizofrénico. Nuestro prota había robado información del espejo de replicación y sus estadísticas también mejoraron. La discípula se mió en sus pantalones porque claramente este es un sujeto a quien no puede derrotar. Sun-jae logró escapar, pero para su mala fortuna ya todo había acabado. Así que le dice a Lee que deberían retirarse antes de que haya más problemas. No obstante, el cazador les pide que se detengan, porque por tal actuación tan desenfrenada, se pregunta si es el verdadero Lee Yeon. Y con un simple gesto, Lee le da la razón al cazador. Más tarde, después de echarse un heladito, Lee le dice que puede comer lo que quiera, porque a esa discípulo de Acuario se le cayó esta insignia, la cual básicamente funciona como una tarjeta de crédito sin límite. Cuando de repente aparece el jefecito de Sun-jae. Sung-hyuk fue a verlos porque quiere conocer al sujeto que derrotó a la Reina Araña. Después de todo, su trabajo es reclutar a jóvenes promesas para su gremio. Así que Lee le dice que vaya directo al grano y le diga con qué lo va a sobornar. Sung-hyuk le explica que muy pronto habrá una subasta con uno de los 8 artefactos divinos de Lee Yeon. Así que si le interesa puede llevarlo en donde se efectuará la rica ciudad fortaleza Drachma. Y como Sophie sigue traumada por el incidente del otro día, Steven le dice que no sea una miedosa. De todos modos, que haya venido aquí es inútil, porque el artefacto divino de Lee Yeon le pertenecerá. Sophie estaba preocupada hasta que apareció Hugo Otters, porque en realidad ese es uno de sus posibles clientes. Es así que tras aplicarle la mítica "Hola perdido", le menciona que hace mucho tiempo que no se ven, es un hombre difícil de encontrar. Pero como Hugo no cae en su coqueteo, la manda a la fregada. Sophie le dice que eso es muy grosero de su parte, porque si sigue actuando de esa manera, podría perder ahora a sus hijos al igual que perdió a su mujer. Tales palabras hicieron enojar a Hugo y hace explotar la habitación, repitiéndole a la santa de Acuario que se vaya de una maldita vez. Y justo cuando Sophie le dice a Hugo que no debería portarse de esa manera y reconocer cuál es su lugar entre los 12 santos, nuestro prota llegó al rescate y de un madrazo manda a dormir a la santa. ¡Ay, amigo! ¡Qué bueno que viniste! Estaba preocupado por ti. ¿Preocupado? ¿Qué te gustó qué? No bromees con eso. Bueno, olvidémonos de eso. Pero ¿por qué ella va a todos los lugares a donde voy? ¿Acaso a ella sí le gustaré? Sophie siempre le ha tenido miedo a Lee Yeon, porque pese a ser el santo más fuerte entre ellos, su horripilante cara llena de cicatrices es escalofriante. De hecho, hace 20 años fue a buscarla a su santuario. Y a pesar de tener un rostro de momia de Guanajuato, ella le preguntó por qué se atreve a irrumpir en sus aposentos. Lee le grita que deje de hacerse la ridícula, necesita de su ayuda, porque en el campo de batalla hay varias personas que necesitan de sus poderes curativos. Sin embargo, como Sophie no quiere ayudarlos porque ellos no son más que simples escorias para ella, nuestro prota le da una cachetada. Tal vez con una golpiza aprenda a ser más humilde.
Al final del día, siempre tenía que obedecer las órdenes de ese lunático, y así, en cuanto recupera la conciencia, Sophie pega un tremendo grito porque ese imbécil la había secuestrado. Y aunque Lee solamente quiere hablar con ella, Sophie, en cuanto ya se la estaba ingeniando para escapar, nuestro prota le da otro golpe porque no permitirá que se haga la lista. La santa comienza a reírse porque tiene una habilidad que en cuanto alguien la golpee, su cuerpo se comenzará a desmoronar por el ácido, lo cual no funciona con alguien que tiene super regeneración. Y como Lee se las piensa cobrar todas porque escuchó que se estaba haciendo pasar por su médico de cabecera y por haberle mandado a una de sus discípulos para atacarlo, nuestro prota le dará una tremenda lección, provocando que en cuanto Sophie pierde el conocimiento, Lee ha desbloqueado el estado divino. El sistema le explica que es un poder con el propósito de manifestar y mantener el poder de un dios divino. Puede robar estatus divino de los discípulos de otros dioses divinos, y si llega a perderlo en su totalidad podría morir. En pocas palabras, entre más gente golpee a nuestro prota, más fuerte se volverá. Aunque como no hay tiempo que perder, le dice a Hugo que se irá a la casa de apuestas, así que le encarga el resto. Solo para que unos minutos después, en cuanto Hugo se pregunta qué hará con Sophie, Steven Mark entra a la habitación y al ver el estado de su amiga, le pregunta a Hugo que qué fregados está pasando en este lugar. No obstante, lo que realmente le interesa saber a Steven es si acaso ha venido por el artefacto de Lee Yeon a la subasta. Y aunque Hugo no tenía idea de lo que estaba hablando, puede ver que Steven sigue traumado con conseguir la colección de Lee Yeon. Tal parece que su baja autoestima por ser inferior a él sigue presentándose al día de hoy, algo que enfurece a Steven Mark porque no piensa permitir que le hablen así. No permitirá que lo comparen con Lee Yeon, porque ahora es más fuerte que él. Cuando de repente uno de sus discípulos dice que el santo de Géminis está comprando todos los artículos de Lee Yeon, así que tiene que apresurarse para no perder el artefacto que está buscando. Es por ello que dejará en paz a Hugo y sus fetiches bastante peculiares. Momentos después, en la sala VIP, otro artefacto fue vendido y el comprador fue nuestro prota, quien se le está pasando bomba. Song-hyuk le dice que puede comprar todo lo que quiera con el dinero de Géminis, y aunque están gastando millones de dólares en la subasta, es lo menos que pueden hacer para tener feliz al prospecto que desean reclutar. Song-hyuk sabe que tener a alguien que puede derrotar a una calamidad como la Reina Araña, no importa cuántos millones gasten ahorita, su apuesta será beneficiosa. Por lo mismo, le hará una oferta a nuestro prota. Le dice que puede convertirse en uno de los 10 santos, además de tener riquezas inimaginables y una fama como de superestrella. Básicamente, el mundo podría ser gratis para él. Y lo único que tiene que hacer es unirse al santo de Géminis. Lo cual mata de la risa a nuestro prota, porque básicamente el idiota le está ofreciendo ser un lacayo de un pobre dios divino. Y justo cuando Song-hyuk pensó que había fracasado, la siguiente subasta había terminado sin siquiera comenzar, ya que nuestro prota lo había comprado por una fuerte cantidad de dinero para que así no lo subastaran. Y aunque Song-hyuk le dice que cómo se atreve a gastar tanto dinero, el Steven Market está que se le lleva la fregada, así que irrumpe a la habitación, pues ¿quién se atreve a poner sus manos en el artículo que estaba buscando? Y aunque Song-hyuk le dice que esto es un malentendido, Steven está feliz porque entonces no tuvo que gastar ni un centavo, pero nuestro prota le dice que deje de decir tonterías. Él fue quien compró el artefacto y solamente le costó 200,000 millones de wones. Tal arrogancia hace que Steven saque una carcajada porque le agrada ese tipo de personalidad en una persona. Lee no se esperaba menos del santo de Leo, su espíritu de batalla no se puede comparar. Steven tomó del hombro a nuestro prota, pensando que con su fuerza lo dejaría parapléjico el resto de su vida. Pero Lee le agradece por haberle sacudido el polvo de su hombro. Steven se quedó pasmado porque ese sujeto había redirigido su ataque con teletransporte. A lo que Lee le pregunta si acaso pensó por un segundo que la habilidad que él creó funcionaría en su contra. Steven se preguntó si en verdad era el auténtico Lee Yeon. Sin embargo, como la subasta más importante de la noche está por comenzar, Steven deja pasar esto por alto, ya que le interesa comprar ese último artículo divino.
Hace 20 años apareció una calamidad en Berlín. Y tras haber pasado 4 días desde que Lee Yeon fue a resolver la misión, Steven solamente podía esperar impotente, preguntándose qué tan grande era la diferencia entre Lee Yeon y él. Fue entonces que en cuanto Lee Yeon apareció, había logrado derrotar a la calamidad que todos pensaban que sería imposible de vencer. Steven le dice a sus discípulos que se retiren, porque había llegado a una conclusión. Si desea volverse más fuerte, entonces lo que necesita es una arma que esté a su altura. Y el último artefacto divino de la noche es aquel conocido como el hueso del lobo de Berlín. Un tesoro tan preciado que en realidad Steven no era el único que lo estaba buscando. Todo el mundo parecía estar interesado en el hueso, y aunque nuestro prota técnicamente sí lo utilizó en el pasado, el gremio de Géminis iba a hacer todo lo posible para conseguirlo. La subasta había comenzado y ya se estaban ofreciendo 50 millones, y cuando Lee pregunta qué tiene de especial un hueso, Sun Jae le dice que es un ignorante. Tal vez para él no represente nada, pero para el resto del mundo cualquier creación hecha por Lee Yeon es algo inimaginable. Y lo peor es que Steven ha acaparado todos los artefactos divinos. Aparte, el dinero se lo queda el gobierno. Lee, al saber que entonces recibiría una fuerte cantidad de dinero, deja que la subasta continúe como tal. Hasta que el Steven ofrece $1 billón. Una puja extremadamente ridícula, a la cual nadie puede hacerle competencia. Incluso nuestro prota está sorprendido, y así el huesotote fue vendido. Pero justo cuando Steven se había hecho con su botín, algo arremete en contra del recinto. La calamidad le exige al santo de Leo que se lo entregue si no quiere morir. Aunque Steven le da las gracias, porque gracias a él, esta es la primera vez que puede utilizar su nueva arma. Aunque la parte mala de todo esto es que como Steven arrojó al dragón a uno de los edificios, este comienza a colapsar y hará que una de las ciudades flotantes comience a caer. Y como los hechiceros de la zona no son lo suficientemente fuertes como para destrozar los escombros, el santo de Sagitario ha llegado al rescate. Sin embargo, había otra calamidad. Con la sangre que brota de su mandíbula, comienza a capturar a todos los civiles. Y justo cuando Hugo iba a atacar, el dragón de hace un momento iba a devorarlos si no fuese porque nuestro prota ha llegado al rescate. ¡Oh, Lee! Muchas gracias. Sobreviví gracias a ti. ¡Ay, maldito inútil! ¿Por qué no puedes hacer nada bien? Siempre te tengo que rescatar. Oye, hice lo mejor que pude, ¿sí? Pues no es suficiente. Cuando de la nada, el Steven les dice a los dos que se callen. No permitirá que se entrometan en su pelea. Ahora, todos son unos obstáculos y con su habilidad real, campo de batalla, puede crear un campo de fuerza lleno de tormentas que no puede ser destruido. Así, estos dos podrán tener un enfrentamiento y probar la fuerza del gran hueso. Oh, Croy, ¿qué pasó? Tal vez no le pegué con la suficiente fuerza. A ver, permíteme, voy a intentarlo de nuevo. La calamidad ya estaba harta de tanta ridiculez, así que ¡huevos! Steven no entiende qué pasó, por qué su hueso no funcionó aunque le pegó con todas sus fuerzas. Por otro lado, como nuestro prota no puede romper tan fácilmente el campo de fuerza, tendrán que enfrentarse a la calamidad. Y como convirtió en una especie de zombies a los ciudadanos, Hugo le pregunta que cómo le harán sin tener que matarlos. A lo que Lee le dice que no es tanto problema si agarras uno por la fuerza y le arrancas la cochinada que tiene encima, fácilmente puedes sacarlo del control mental de la calamidad. Así que como ya no tienen ningún contratiempo, será mejor que los mejores amigos se encarguen juntos de esa criatura.
Lee se adelanta primero y con un tremendo salto y con su gran fuerza comienza a liberar a todos los ciudadanos. La calamidad, al ver esto, lanza un contragolpe y aunque nuestro prota lo esquiva fácilmente, el objetivo original de la criatura eran los civiles, pero para eso está Hugo con sus poderes de Apolo. Le cubre la espalda a nuestro prota y protege a los civiles para que éste no tenga preocupaciones en atacar al monstruo, y con un simple golpe lo manda a volar por los aires hasta hacerlo estallar en 1000 pedazos. Ahora que la calamidad fue derrotada, los civiles tendrán que volver a la normalidad en poco tiempo. De repente, la marca de nuestro prota comienza a brillar. El sistema le notifica que ha obtenido el instinto del dios de la batalla, una habilidad que puede utilizar cuando carga suficiente poder divino. Y como técnicamente este es un buen escenario para utilizarlo, nuestro prota acepta la solicitud. Mientras que por el otro lado, Steven está pasando un mal rato, porque por más que pelea con el hueso, este no parece funcionar. Sin embargo, para su fortuna, nuestro prota había llegado, y aunque la calamidad intenta atacarlo antes de que este entre por completo al campo de batalla, Lee Yeon parece que había activado el haki del rey y con una simple palabra hace que la criatura caiga al suelo. Lo último que le dijo la calamidad a nuestro prota es que él no era humano. Steven, al ver tal demostración de fuerza, concluyó que ese sujeto en verdad era el Lee Yeon original. Pero como se rehúsa a que ese infeliz haya regresado entre los muertos, que le suelta un madrazo. Pero para la mala fortuna de Steven, Lee le dice que se ha divertido mucho con su hueso, así que mejor se lo rompe de una vez para que tengan una batalla justa, mano a mano. El Steven fue mandado a volar como el equipo Rocket, y así nuestro prota ya había derrotado ahora al Santo de Leo y al de Acuario, aunque todavía tenía un plan oculto para Sophie. Mientras nuestro prota celebra la victoria y todos los civiles están felices por estar vivos, Lee escoge a Pichu para que éste pueda absorber todos los artefactos divinos que quedaron en la zona. En ese momento, Hugo le preguntó a su amigo que quién era la persona que lo ha estado ayudando hasta ahora. Y cuando Lee le responde que su nombre es Sun Jae, el Hugo se va para atrás, pues su hijo y su hija son grandes admiradores de Lee Yeon, que siempre esperó alejarlos de ese lunático. Si esos dos se juntan con él, su familia se volverá un caos. Por lo que le sugiere que ya no tenga relaciones con el gremio de Géminis, ya que solo le causan muchos problemas. Y aunque técnicamente tiene la razón, como Hugo llamó por su nombre a Lee Yeon, su hijo había llegado en ese momento al recinto y le pregunta a su padre por qué se refiere a su compañero como si se tratara del verdadero Lee Yeon. Desea saber la verdad, pero en ese momento la calamidad lanzó un último ataque, el cual fue absorbido por Line como si se tratara de Kirby. Oye, no puedes comer cualquier cosa que quieras, podrías enfermarte. Sun Jae, al ver aquel Line y al concluir que ese poder mágico solamente lo puede tener una persona, en verdad se debe tratar de Lee Yeon. Pobrecito de nuestro Hugo, lo que tanto temía se había hecho realidad. Unos días después, nuestros muchachos estaban entrenando tiro con arco. Y si bien Hugo es un experto en el tema, nuestro prota es aún mejor, que hasta lo hace con los ojos vendados, todo con la intención de burlarse de su mejor amigo. Aparte, lo mejor es que ahora tiene un esclavo. Hijo de la fregada, ¿cómo te atreves a ¡Hacerle eso a mi hijo! Y en lo que Sun Jae no respeta a su padre, nuestro prota revisa el sistema. Gracias a su experiencia que ha adquirido, ahora ha desbloqueado el santuario de su constelación. Por lo que si quiere hacerlo más fuerte, tendrá que traer a un miembro humano a la casa. Sin embargo, eso tendrá que esperar, porque le dice a Hugo que tiene una reunión y ha caído a comer un poco de pollo frito con Song Hyuk. El miembro de Géminis quiere volver a negociar con nuestro prota, porque no creyó que gastaría su dinero y se marcharía
quedaría así nomás. Bueno, ¿perdón? Lee no lo quería admitir, pero gracias a Géminis se ha podido vengar de alguno de los santos, así que es momento de buscar a la Santa de Géminis. Por lo que acepta unirse al gremio de Géminis, pero con una condición: desea la insignia de Song Hyuk. Lo cual, en teoría, es un objeto invaluable, ya que este te permite obtener todas las riquezas y comodidades de Géminis. Así que en lo que piensa en la oferta, nuestro prota texteará con Sun Jae. Al estar muy feliz de conocer a su héroe, piensa que debería pedirle un autógrafo en la daga que le regaló, pero esta le es arrebatada de sus manos por un infeliz que resulta ser Yoshi Woo. Sun Jae quisiera darle una paliza, pero es imbécil, es el hijo del santo de Libra, así que no puede hacer lo que quiera con él. Por lo mismo, los infelices comienzan a agredir a nuestro muchacho y le dicen que terminará tarde o temprano como su difunta madre. Tales palabras hacen enojar a nuestro muchacho, lo cual hace que su daga comience a reaccionar, y de la nada nuestro prota sale de la daga y le da un cabezazo al idiota. Pero, ¿cómo llegué aquí? Lee se ve desconcertado, pero si fue teletransportado, entonces se debió activar la habilidad que dejó imbuida en la daga, lo que significa que si su sobrino estaba en peligro, estos infelices lo debieron estar molestando, así que tendrá que darles una lección. Nuestro prota les dio unas cachetadas guajoloteras, y aunque Shigu le intentó decir que él es el hijo de la Santa de Libra, a nuestro prota le vale madre si le sigue dando de cachetadas. Shigu no permitirá que lo sigan humillando, así que activa su habilidad Toro de Polaris. Lee le dice que es patético. Por un segundo pensó que tenía una habilidad asombrosa, pero sus débiles llamas ni siquiera le servirían para trabajar. Shigu le pregunta si es una especie de mago, pero nuestro prota responde que es un herrero. Tras absorber sus poderes por completo y mejorarlos, nuestro prota activa el verdadero poder del Toro de Polaris, mandando a la fregada al infeliz de Shigu. Ve, sobrinito, yo te cubro la espalda. Cuando de la nada aparece la hermana de Sun Jae, esta chica a quien conoceremos como Yuha. Su hermano no pierde el tiempo y le dice a su hermana que tienen por delante al héroe que vieron incontables veces en películas cuando eran pequeños. Así es, el legendario Lee Yeon. Yuha no se lo puede creer. En verdad, ese sujeto es su ídolo porque es todo un papucho. Por lo que toda sonrojada se presenta ante nuestro prota. No hay fijón. De todos modos, tú vendrías siendo mi sobrina. Yuha sabe que es muy repentino, pero quiere pedirle un favor a su tío, cuando de la nada aparece una criatura, y en lugar de que Lee se enfrenta a él, Yuha activa sus habilidades y le dice a su tío que primero matará a la criatura antes de que puedan continuar platicando. El detalle es que el monstruo no venía solo. La ciudad había sido invadida por calamidades, pero Yuha es lo extremadamente fuerte para invocar su lanza divina y así acabar con todos los monstruos de un solo golpe con su técnica Loto Fosfénico. Lee está orgulloso porque parece que tiene mejor sentido de la batalla que su padre. Sin embargo, todavía está demasiado verde porque no había visto a todos los enemigos. Así es, ha aparecido otra calamidad de rango rojo. Lee es feliz porque estaba buscando un horno para crear mejores artefactos divinos. Y aunque Yuha quiere pelear al lado de su tío, este le dice que no es necesario, será mejor que ayuden a los civiles mientras él se hace cargo de la calamidad. La monstruo tiene una gran velocidad y después de lanzar varios ataques, logra atrapar a nuestro prota para que así lo empiece a sacudir por toda la ciudad. Sin embargo, esto no fue suficiente, ya que Lee se libera fácilmente de su atadura. La criatura decide subir de nivel y le ordena a su mascota que lance una llamarada. Y aunque sus sobrinos están haciendo lo que les ordenó, Yuha puede ver que esa criatura está por encima del rango rojo, y como su tío debe tener secuelas por la torre demoníaca, ella quiere irlo a ayudar. En medio de la ciudad calcinada, la calamidad está sorprendida
porque ese infeliz sigue con vida. Respondiendo Lee, todo alegre, que la ha decidido elegir como la llama de su forja. Ahora que ha absorbido parte de sus poderes, invoca su martillo de producción. Y justo cuando la calamidad iba a interponerse en los planes de Lee, Yuha aparece en el momento adecuado y le lanza un trueno al monstruo. Este, todo enojado, manda por los aires a Yuha, solo para que seguidamente le ordene a su mascota que puede devorarla. Sin embargo, su tío llegó en el momento exacto, agarra por la cola a la criatura y le da un madrazo. Lee le dice al monstruo que no permitirá que vuelva a tocar a su sobrina. Es por ello que al infundirle miedo con su constelación de la serpiente, la criatura comienza a entrar en pánico. Así que es momento de desatar todo su poder. Tal parece que tiene que pelear en serio a partir de ahora. Tras invocar sus llamas infernales, conecta un golpe en Lee Yeon, haciendo que todo el lugar entre en una tremenda explosión. Aunque Lee está más impresionado tras bloquear el ataque con su guante de vinilo, le dice al monstruo que el precio por haber destruido a la ciudad será convertirse en el fuego de su herrería por el resto de su vida. No obstante, si quiere integrarla a su hogar, tendrá que purificarla, así que la única manera es darle unos cuantos madrazos. Sin embargo, nuestro prota se pasó de la raya y la terminó desviviendo sin querer, por lo que lo único que queda es su monstruo, el cual se rinde insofactamente. Siendo así que nuestro prota consiguió el fuego de su herrería, a quien llamó Antorcha. En ese momento, Sunya y Yuha llegan a ver a su tío, y así como habían quedado, Yuha quiere preguntarle algo. Se dice que en su última incursión se sacrificó por el bien de la humanidad, pero si tiene que ser honesta con él, siente que hubo intenciones maliciosas en su contra. Lee le dice a Yuha que, como esperaba, tiene una intuición aguda, pero efectivamente tiene razón. Hace 20 años lo traicionaron en la torre demoníaca y sabe que debió ser uno de los 12 santos. Sunya le pregunta sorprendido que por qué harían eso, a lo que Lee le dice que es muy sencillo. Él sobresalió muy por encima del resto, por lo que como seguramente moriría a manos del Ojos Rojos, él no podría interponerse para que monopolizaran lo que queda del mundo. Aunque, para ser sincero, solo es una hipótesis, ya que le faltan pruebas para confirmarlo. Los muchachos no pueden creer que los santos traicionaran al salvador de la humanidad, pero Lee les dice que no se preocupen, no hay por qué llorar. Al final, esos infelices se las terminarán pagando. Así que es tiempo de continuar con lo que sigue en la agenda de hoy. En la capital se está llevando a cabo una conferencia de prensa donde la santo de Acuario, Sophie, confesará algo ante los medios que jamás se había escuchado antes. Lo cual no quisiera hacer en verdad, pero está siendo obligada por el artefacto divino de Lee Yeon. Es como si fuese su marioneta. Pero si no hace lo que ese lunático le ordena, le tiene más miedo que a él que al resto de los santos, por lo que confiesa que en el atentado de la torre demoníaca de hace 20 años, el verdadero héroe que mató a Ojos Rojos fue Lee Yeon, lo cual toma de sorpresa a los periodistas, pues que no se supone que eran los santos quienes lo derrotaron y Lee Yeon murió en el acto. Así que desean saber si acaso Lee Yeon sigue con vida. Pero antes de que responda Sophie, el santo de cáncer hace su aparición. Jean-Louis Mori le dice a Sophie que se ve encantadora el día de hoy, pero parece que será difícil que continúe con esta conferencia de prensa. Pensó que tenían un acuerdo. Ella tenía que pavonearse con su fama y mantener la boca cerrada. ¿O acaso quiere que se la arranque enfrente de todos? Jean-Louis le dice a la prensa que su compañera está enferma, así que se la llevará para que la atiendan adecuadamente. Pero como los reporteros quieren saber la verdad, Jean-Louis les dice tajantemente que Lee Yeon murió en la torre demoníaca. Esa es la única verdad. Sin embargo, con lo que no contaba el santo de cáncer es que nuestro prota había llegado en el momento correcto, que lo manda a volar de un golpe. Y si te estás preguntando con qué lo está golpeando, resulta ser que el pobrecito de Antorcha había perdido su cola. No obstante, a quien había golpeado nuestro prota era
uno de los clones de Jean-Louis, quien al notar que descubrieron su técnica le pregunta quién se supone que es, a lo que nuestro prota responde enfrente de la prensa que él es el verdadero Lee Yeon. Algo que mata de la risa a los reporteros porque Lee Yeon es alguien feo y todo tasajeado de la cara. Hasta el Jean-Louis se estaba riendo si no fuese porque Lee le da otro madrazo con la cola. Porque como no le gusta que se burlen en su cara, entonces madreará a todos los que se estaban carcajeando. Sophie hizo todo lo posible por escapar, pero Lee la detiene porque tiene que terminar de decir la verdad. El único inconveniente de todo esto es que tanto alboroto provocó la ira del Santo de Cáncer. Tal vez no sabe cómo sobrevivió de ese lugar, pero le dará una fiesta de bienvenida por su triunfal regreso. Mientras tanto, en la casa de Sagitario, mientras nuestro luchón hombre se hacía de cenar y veía algo en la televisión, puede ver cómo en las noticias el Lee se está enfrentando al Santo de Cáncer. Jean-Louis estaba atacando con sus mejores técnicas y justo cuando creía que tenía a Lee bajo la cuerda, nuestro prota únicamente estaba jugando, pues para él era muy fácil esquivar sus ataques. Pero ahora que es su turno, aumenta su velocidad y comienza a esquivar todos los ataques del infeliz, hasta conectarle un golpe directo que lo atraviesa por la mitad. Y si Cáncer sigue con vida es gracias a su habilidad de clonación. Lee le pregunta si acaso él fue el infeliz que lo traicionó, a lo que Jean-Louis le dice que está muy obsesionado con el tema. Debería mejor preocuparse por su combate, porque ahora que recolectó la fuerza vital de los periodistas, ha creado clones con sus almas, así que si los destruye, podría matar a los periodistas. Sin embargo, al utilizar la cola como carnada, nuestro prota gana la espalda y sabe quién es perfectamente el Jean-Louis original. Y si supo quién era el original, es porque sus entrañas vibran. Lee Yeon procede a extirparle su núcleo de maná al Santo de Cáncer. De esta manera, en cuanto el combate ha terminado, Jean-Louis le pregunta a Lee qué fue lo que le pasó en la torre. Puede sentir el poder de un dios dentro de él. Quizás ha ganado en esta ocasión, pero la próxima vez le mostrará todos los trucos que tiene bajo su manga. En cuanto el Santo de Cáncer desaparece, Hugo le llama desesperado a nuestro prota y le dice que qué fregados está haciendo por su insolencia. Ahora un montón de misiles se está acercando a su lugar. Resulta ser que después de la desaparición de Lee Yeon, los misiles Mormont son una creación de Capricornio y Géminis, quienes trabajaron juntos para crear un arma decisiva de clase catastrófica. Como empezaron a aparecer calamidades que la humanidad no podía enfrentar, estos misiles serían el último recurso de los humanos. Aunque Lee le dice a Hugo que relaje la raja, tiene un plan en mente y, a decir verdad, tiene a la persona adecuada para el trabajo. En cuanto la bomba yucateca se aproxima a la ciudad, todo el mundo empezó a correr en pánico. No obstante, Sunya y Yuha se mantienen tranquilos, porque aquello que acaba de salir de aquel edificio es su tío Lee Yeon y se está llevando entre sus brazos a la Sophie. Lee Yeon utiliza el artefacto divino de Géminis para teletransportarse enfrente del misil, porque como sabe que Sophie puede convertir cualquier cosa en líquido, si no lo hace ahora, los dos van a morir aquí. La Sophie está que se le lleva la fregada, tanto así que su dios divino ha descendido y como tampoco quiere morir, le brinda de más fuerzas a la Sophie para que ambas utilicen la habilidad real, lágrimas de la diosa, y así hagan que el misil se transforme en agua. ¡Hijo de su Mauser!, pensó la Sophie. ¡Lo había logrado! Es por ello que comienza la fase 2 del plan. Nuestro prota le marca a Hugo y le dice que le transfiera su habilidad de Sagitario Puntería Perfecta. Y ahora que la ha recibido, puede utilizarla un total de 238 veces. Que si funciona esta habilidad con los poderes de Géminis, nuestro prota piensa mandarle un regalito a la bruja de Géminis. La ciudad había sido salvada, y si te preguntas hacia dónde se dirigieron los restos del misil, bueno, digamos que el gremio de Géminis se encuentra en serios aprietos. Solo para que más tarde, en la oficina del presidente de Corea, nuestro prota
prota fue a visitarlos para hablar de qué fregados había pasado con su dinero. Porque hace poco escuchó que el gobierno se estaba quedando con el dinero de las ganancias de la venta de sus artefactos. Y si no mal recuerda, había dejado a Hugo como el beneficiario por si algo le pasaba. No obstante, el gobierno le dijo que no pudieron hacer esto, como el poder de Sagitario sufrió muchas debilidades con el paso de algunas misiones. El gobierno consideró que el santo de Sagitario no era lo suficientemente confiable para el trabajo. ¡Algo que le vale madres a nuestro prota! Pues ¿quiénes se creen ellos para tomar esas decisiones? Aquí el único que puede despreciar a su esclavo es él. Mírenlo nada más. Es un tremendo inútil, pero eso no les da el derecho de tratarlo como tal. El único que puede menospreciarlo es él. Jódete, güey, ¿así me quieres? Y cuando Lee les estaba exigiendo por las malas su dinero, un aura comienza a aparecer en la habitación, siendo nada más y nada menos que la santa de Géminis, Haze, la cual vino a reclamarle a nuestro prota porque mandó todos los fragmentos del misil a su palacio, así que viene a saldar cuentas porque fueron demasiados los daños. Lee Yeon, tras activar su habilidad, le pregunta a la farsante que quién es en realidad. Haze no piensa seguir tolerando más insolencias, así que tras infundir sus poderes de Géminis, invoca a la reina de las hadas, Raelikin. Haze se sentía confiada porque su invocación solo es superada por las mismas estrellas, pero a nuestro prota le vale madres y tras agarrar a la santa de Géminis, la manda a la fregada. En cuanto el poder de Géminis comienza a desvanecerse, Raelikin, al ver que se quedó a solas con el lunático, decide que es mejor retirarse, si no fuese porque ese psicópata la había atrapado. Mientras Raelikin gritaba del dolor, la santa de Géminis había regresado, aunque en realidad solamente era una de sus discípulos quien mantenía una transformación, quien pensó que ganaría por utilizar el poder de la reina de las hadas. Entonces, como ya terminó el contratiempo, Lee Yeon le pregunta al gobierno que en qué estaban, para que así, después de algunas amenazas, nuestro prota había recuperado todos sus bienes. Hugo le pregunta a Lee qué cree que haya pasado con la verdadera Haze. Lee responde que considerando lo neurótica que es Haze, solamente puede haber una explicación detrás de todo esto. De regreso al departamento de Sunjae, nuestros muchachos estaban teniendo una rica cena, y cuando los chicos preguntan por su padre, nuestro prota les dice que lo tuvo que mandar a un encargo, así que llegará tarde. Por lo tanto, en lo que su padre llega, deberían comenzar con el interrogatorio. Lee amenaza a Raelikin porque si no contesta todo lo que dice, tendrá que aplastarla con su libro como si fuese una mosca. Entonces, considerando que Haze es una loca que se enoja por todo y no ha aparecido a estas alturas, eso quiere decir que ella se encuentra en el departamento de Sunjae. Lee le pregunta a Raelikin en dónde se encuentra exactamente. Con mucho miedo, Raelikin señala que se encuentra en el artefacto divino que está a su costado. Así es, la misma estatua que le pertenece a Jimin. Lee no le sorprende, desde que llegó sentía un olor extraño de esa cochinada. Tras activar su 13º sentido, nuestro prota puede interferir con el mundo espiritual, ocasionando que la verdadera Haze le grita a Raelikin por chismosa. Y si tú también te preguntas cómo la inútil llegó a quedarse atrapada dentro de la estatua, bueno, es una historia muy graciosa. Después de que la torre demoníaca fuese destruida, Hazel pudo sentir casi al instante cómo la energía de Lee Yeon había sido liberada. Así que después de investigar un poco, descubrió que se encontraba dentro de su territorio. Haze utilizó sus poderes para adentrarse en la estatua, todo con el fin de confirmar si era el verdadero Lee Yeon para luego irse a esconderse. Su plan habría funcionado si ese infeliz no hubiese destruido la estatuilla. Por lo mismo, como el artefacto divino fue destruido, Haze había quedado atrapada, y justo cuando pensó que Jimin la repararía con un poco de sus poderes, el hijo de su puta madre iba a utilizar Pega Todo para repararla.
atraparla, ocasionando que Hayes se quedase atrapada y no tuviera manera de escapar. Hayes le ordena a Riley King que se escape y pelee en su nombre, pero Riley King no es estúpida ni madres que se enfrenta a ese loco. Por lo tanto, Hayes tendrá que recurrir al plan B, ordenándole a Sun Jae que como discípulo de Géminis pelee en su nombre. Aunque Sun Jae le vale madres, no puede pelear en contra de su héroe. Y como esto técnicamente va en contra de las reglas del gremio, entonces decide dejar a Géminis. Y para demostrar que habla en serio, Sun Jae se deshace de su medalla, la cual lo simbolizaba como un discípulo de Géminis, lo cual provoca un tremendo estruendo, ya que según Hayes, este es el castigo de un dios divino. El poder del dios divino de Géminis está presionando a Sun Jae, por lo que Hayes le dice que tiene que pedir perdón si quiere vivir, pero Sun Jae se niega rotundamente. Los de Géminis dejan a un lado a cualquiera por su propio beneficio, pero desde que conoció a Lee Yeon, ha visto cómo siempre intenta salvarlos a todos. El tiempo se ha acabado, el dios divino de Géminis, Freya, ha descendido, pero como Lee Yeon no permitirá que lastimen a su sobrino, activa su habilidad Cortar el Abismo y rompe el vínculo de Géminis. Lo que en otras palabras significa que todos los discípulos que utilizan sus poderes, así como la teletransportación, a partir de ahora se han quedado sin habilidades. Lee le pide disculpas a Sun Jae porque estuvo en peligro por su culpa, pero le agradece por creer en él hasta el final. Aunque Hayes le pregunta que qué acaba de hacer, ¿en verdad hizo que desapareciera por completo los poderes de Géminis? En este mundo, los dioses divinos gastan una gran cantidad de recursos y se exponen a un gran riesgo cuando intentan involucrarse con esta realidad. Por eso, los dioses divinos proveen a un apoderado de su fuerza, y el santo es el encargado de distribuir dicha fuerza entre sus discípulos. Como una analogía, el dios divino es la planta de energía, mientras que el santo es el transformador y la torre de transmisión, y los discípulos son las tomas de corriente y los cables. Y nuestro prota pudo hacer esto porque después de robarle los poderes al santo de Cáncer y fusionarlo con sus habilidades, creó la habilidad Separación del Abismo, la cual le permite cortar todo tipo de vínculos, incluso un contrato con un dios divino. Y aunque Hayes le dice que eso significaría que tendría que enfrentarse a la diosa, a nuestro prota le vale madres, porque en realidad ya le estaba esperando. Como Freya ha perdido a su santo y a sus discípulos, ha entrado en cólera, así que afrontará los riesgos y ejercerá su influencia directamente. Lee Yeon está asombrado por la entrada. Finalmente conoce a la diosa divina de Géminis, quien al cargar su poder divino arremete con un rayo hacia nuestro prota. De repente, Freya nota que algo anda mal. Ese humano tenía un objeto divino entre sus manos, el fragmento del núcleo de Cáncer. Lee le dice a la diosa que es una pena que no tenga su espada Castigo Celestial. Con ella habría terminado con esto mucho más rápido. Pero ¿qué se le hará? Tendrá que improvisar. Al mezclar el fragmento de Cáncer con sus poderes, nuestro prota ha desbloqueado el arma La Guadaña del Abismo. Lee Yeon ha utilizado el poder divino que ha acumulado y ha activado el instinto del dios de la batalla, cortando por la mitad a la diosa Freya, un ataque súper efectivo en contra de un dios divino. Aunque con la desventaja, la guadaña fue destruida por el impacto que causó. Freya está tan enojada que perdió toda la razón. Ahora está intentando reunir todo su poder y descender a este plano terrenal, provocando que abra múltiples portales por todas las dimensiones con tal de traer a un ejército que acabe en contra de nuestro prota, cuando de la nada alguien le ordena a la diosa que se detenga. Hugo Otters había llegado en el momento adecuado y tras descender a su dios divino Apolo, le dice a Freya que lo que está haciendo va en contra de las reglas. Y aunque Hugo le dice a Freya que los dioses divinos no pueden interferir con sus verdaderas formas, a Freya le da risa, pues ¿cómo podrían detenerla? El dios divino de Sagitario y su ridículo santo. Hugo le da la razón, Sagitario no podría detenerla por sí solo,
pero ellos no son los únicos que se oponen a su intromisión. El sistema notifica que las innumerables entidades están también en desacuerdo y están forzando la salida de Géminis. Para seguir interfiriendo en la Tierra hay que pagar una gran cantidad de habilidades, incluyendo la fe y la experiencia. Si esta interferencia es continuada, puedes enfrentarte a la mayor cantidad de hostilidades de los otros dioses divinos. Freya fue encadenada porque los demás dioses no se quedarán de brazos cruzados. Hugo le pregunta a la diosa si aún será capaz de soportar los riesgos. Freya lanza un grito desgarrador y mientras aprieta los dientes exclama que nunca olvidará lo que sucedió en este día. Pues por mí vete a la B. La diosa de Géminis fue regresada al cosmos y como Lee pisoteó su orgullo, ha ganado eminencia entre las innumerables entidades que observan este plano, consiguiendo también experiencia zodiacal. Ahora nuestro prota es nivel 9 y cuando consiga el nivel 10 se enfrentará a una prueba especial. Lee le agradece a su amigo por ayudarlo y aunque Hugo dice que no es nada, no pensaba que trataran así a su hijo, pero nuestro prota le dice que se controle por otro poco, ya que muy pronto la aplastará a ella y a su hermano. Aunque cambiando de tema, Hugo les entrega a Lee de lo que le pidió, un pergamino que documenta los contratos de los afiliados de Géminis. Y aunque Hayes dice que cómo lo consiguió si eso es de máxima seguridad, Hugo responde que no fue difícil para alguien con sus aptitudes. Aparte, también tenía la insignia de Géminis. En cuanto Lee comienza a leer el pergamino, puede ver que hay muchos dioses domésticos bajo el mando de Géminis, quienes ofrecen su completa devoción al dios de Ofiuco. Ahora, Lee puede decidir si tenerlos bajo su hogar o tratarlos como esclavos, por lo que Lee le pide a los dioses una ofrenda para saber cómo debería tratarlos. Los dioses, al escucharlo, le hacen entrega como sacrificio el cuerpo de Hayes. Una acción que mata de la risa a nuestro prota, por lo que decide acogerlos como parte de su hogar. Y justo cuando Hayes le mienta a su madre a nuestro prota, la agarra del cuello y le recuerda que ahora no tiene ningún dios que la proteja, así que debería ser prudente y responderle si fue ella quien lo apuñaló en la torre del demonio. Sin embargo, como Hayes no sabe a lo que se refiere, nuestro prota le inserta uno de los fragmentos del misil con tal de torturarla. Ahora puede sentir cómo su cuerpo se está desgarrando, aunque Hayes se mantiene firme y dice que no fue ella, pero si tuviera que suponer de alguien, pensaría que debió ser el santo de Virgo, puesto que él es el único que tiene un castigo celestial. El interrogatorio ha terminado, comentándole Lee a Hayes que por el hecho de haber cooperado le devolverá su cuerpo, aunque se lo entregará a Railekin para que haga un mejor uso de pues para él ella es una estúpida. Desde entonces algunas cosas han cambiado. Por ejemplo, Railekin y Yang Wei se encargan de revisar los contratos para que estos dejen de monopolizar a los santos y le den más beneficios a nuestro prota, mientras que por el lado de Hayes, ella sigue bajo cautiverio. Y por el lado de los dioses domésticos, estos parecen estar muy contentos bajo el liderazgo de nuestro prota, ya que anteriormente eran ninguneados por Freya y quedaron maravillados por la demostración de poder de Lee Yeon. De hecho, hay más dioses domésticos que quieren estar bajo su tutela, pero algunos no pueden ya que se encuentran en el fondo del océano. Actualmente la humanidad ha perdido más de la mitad del mundo. A simple vista podría parecer que los santos y las calamidades están haciendo un duro acto de equilibrio, pero en realidad están en un punto en el que no pueden recuperar la cantidad de tierra que ya ha sido tomada por la civilización desconocida. Lee sabe que ese dios doméstico podría serle de gran ayuda, pero como se encuentra en el fondo del mar, seguramente está en la parte del Pacífico, por lo que si va a ayudarlo, también verá cómo se encuentra la situación relacionada con la civilización desconocida. Aunque hasta que eso suceda, le agrada mucho la idea de tener dioses domésticos que le demuestren su completa devoción, una cualidad que admiran mucho Sunya y Yoja de Lee Yeon, tanto así que Yoja confiesa enfrente de todos que este es el motivo por el cual lo quiere mucho. Oye, Lee, ¿de qué está hablando? ¿Cómo es que te quiere? A ver, animal, dime que de qué se trata. Ay, Hugo, a mí se me hace que vas a ser el suegro de Lee Yeon. Oye, Hugo, no es lo que crees, esto es un malentendido. ¡Cállate, animal! ¿Cuál malentendido ni qué, mis polainas? ¿Cómo es posible que a ti te quiera más mi hija que a su propio padre? Te voy a matar aunque sea lo último que haga.
¡Ah, ya cálmate! ¡Te dije que esto es un malentendido! ¡Técnica real! ¡Anillos del dios del sol! ¡Me las vas a pagar! ¡Ush! Ya vi de dónde sacó los neuróticos su hijo. Sonya y Yajo le dicen a su padre que se detenga. Él no es lo suficientemente fuerte como para vencer a Lee Yeon. Tal falta de confianza rompió el corazón de Hugo. Y nuestro prota aprovecha esta oportunidad para darle un madrazo y se aplaque. Después de algunos minutos, Hugo recobró la conciencia y le confiesa a su amigo que no debería enojarse. Ellos tal vez no son muy expresivos, pero le demuestran su afecto a su manera, como por ejemplo llevarle un poco de café y un pastel a su papá para que se recupere. Aunque el pastel tendrá que esperar ya que Sun Jae tiene que hablar primero con Lee Yeon sobre un asunto. Y en lo que respecta al pastel, cuando Hugo le pregunta a su hija por qué no tiene la fresa que suele traer, esta le dice que se la entregó a Lee Yeon porque es su favorita. ¡Hijo de tu fruta madre! ¡Devuélveme mi fresa, por favor! ¡Es lo único que me queda! ¡Ay, no! Así me va a tratar producción algún día. De repente, a Yuha le llega una notificación a su celular, en donde se reporta que una calamidad de nivel rojo ha aparecido. En el mar cerca de la capital de las Filipinas, Manila, el gremio Leo se había reunido y su mejor guerrero de entre sus filas es la subcapitana Yuha. Sin embargo, como la calamidad es muy fuerte, trajeron al santo de Capricornio, Sergeyevich. Mientras que por el otro lado, Hugo trajo a su secretaria, Eun Yerin, quien le va a ayudar a reparar todo el desastre que hizo. Y cuando Hugo le pregunta qué hay con la caja, Eun pregunta si no se suponía que era una entrega. Y cuando de la nada, la caja comenzó a hablar. En paralelo a esto, nuestro prota estaba trabajando. Intentaba hacer alguna nueva creación, pero todas se rompían. Algo que anteriormente no le pasaba, ya que contaba con su martillo que otorga los logros. No obstante, cuando escuchó más escándalo allá afuera, resulta ser que dentro del paquete había una estatuilla de Capricornio, en donde Sergeyevich le dice a Hugo que hacía mucho tiempo que no platicaban, aunque con quien quería hablar desde un principio era con Lee Yeon. Ah, sí. Eres el Sebastián, ¿verdad? Yo te dije que soy Sergeyevich, no Sebastián. Sergeyevich, al igual que Lee Yeon, se especializa en la producción. Después de la desaparición de Lee Yeon, no había una sola arma prominente en el mundo que no haya pasado por sus manos. Él se había convertido en el mejor herrero después de la desaparición de nuestro prota. Y aunque pide disculpas por esta intromisión, a nuestro prota le vale madres y rompe la estatuilla. Oye, ¿no crees que debimos escuchar lo que tenía que decir? Nah, que se vaya al carajo. Sergeyevich confirmó que en verdad es el verdadero Lee Yeon, porque sigue teniendo esa actitud de malhumorado como siempre. De repente, uno de sus hombres manda llamar al santo, porque tienen que alistarse ya que muy pronto llegará la calamidad. Hace 20 años, Lee Yeon llegó a derrotar una calamidad que es muy similar a lo que enfrentarán hoy en día. Por lo que para enfrentar a un monstruo como ese, 4 de los grandes gremios tuvieron que unir sus fuerzas para enfrentarlos. Entre ellos están Leo, Piscis, Tauro y Acuario. Todos ellos bajo el liderazgo del santo de Capricornio. Y mientras nuestros muchachos ven la noticia por televisión, el Sergeyevich invoca su mazo que puede crearlo todo. Con él fortalecerá las armas divinas de los discípulos. ¡Hijo de su madre!, pensó nuestro prota. ¡Ese es su martillo! Así que tiene que ir por él y darle una lección a ese ratero. En el momento en el que nuestro prota iba a retirarse, el Kraken comenzó a salir de las profundidades del océano. La calamidad fue nombrada como el Mil Brazos, quien a decir verdad ya estaba peleando con uno de los santos. El Steven Marker no quería que le robara su gran hueso. La fuerza de la criatura es tan sorprendente que el capitán de Leo, Oliver, se quedó pasmado, pero el Sergeyevich le dice que se tranquilice. Él es el comandante de la alianza, así que debe demostrarle a sus soldados que pueden fortalecerse con los artefactos divinos que tienen. Gracias a esto, los discípulos comenzaron a mejorar sus estadísticas, tanto en fuerza como en defensa. Es por ello que Oliver les ordena a sus soldados que se preparen, porque ellos van a matar a esa criatura. Los discípulos de Leo activan su habilidad Piel de Oro, la cual les permite obtener el poder de una bestia salvaje, mientras que Yuha le ordena a los magos que concentren sus fuerzas
así creen una habilidad estrella combinada, invocando así a la constelación radiante de Leo, el cual con una fuerza descomunal ataca con una tacleada de voltios. La emboscada ha funcionado. Oliver le ordena a sus compañeros que esta es su oportunidad para atacar. Y aunque Steven les pregunta que qué están haciendo, no necesita de su ayuda, el Oliver le dice a su santo que se calle. Y en lo que esos par de papanatas se están peleando, Yuha no quisiera ayudar a su santo, pero en esta ocasión tendrá que darle un poco de su ayuda. Es así que al cargar su habilidad de destello, se abalanza rápidamente sobre la criatura y corta el tentáculo que estaba atrapando a Steven Marker. El rescate había sido un éxito. Los presentes estaban sorprendidos, pues no podían creer que ella era lo suficientemente capaz para acabar con el pulpo. Entonces, con el ímpetu elevado, los discípulos continuaron atacando a la criatura para cortarle todos sus tentáculos. Lentamente estaban subyugando a la calamidad, pero lo que no sabían es que en las profundidades había una amenaza aún mayor, la cual crea un tsunami, el cual es bloqueado por las técnicas de Tauro. Sin embargo, la criatura es tan colosal que solamente puede significar que sea el gran Mega Kraken, puente de los débiles. Sergeyevich dice que este es un lamentable cambio de sus planes, y cuando alguien le pregunta qué piensan hacer, este dice que tienen varios explosivos a la cercanía, pero esa voz le resulta familiar. Así es, nuestro prota había ido a cobrárselas y después de que Lime se lo fuera a masticar, Lee Yeon le dice al santo que utilizar una bomba solamente haría volar a toda su armada, por lo que a fin de minimizar los daños, él se encargará de hacer sushi a ese pulpo. Yuha había puesto las pocas energías que le quedan en sus piernas, porque esa criatura había traído un ejército de pequeños krakens. Tras activar su velocidad divina Loto Solar, Yuha comienza a recordar la hazaña de Legion cuando se enfrentó hace 20 años a ese Kraken. Su fuerza y velocidad eran admirables. Yuha vio incontables veces esa repetición a tal grado que empezó a replicar los movimientos de Legion. Cada corte era preciso, pero la diferencia de fuerza le impedía a Yuha terminar con los tentáculos de un solo golpe, así que tiene que blandir con mucha más velocidad su arma para así acabar con las criaturas. Nuestra heroína se abrió paso y ahora que está delante del jefe Kraken, activa su habilidad Destello Fulminante del Loto Carmesí para acabar con él de un solo golpe. El lugar se sacudió por el estruendo. Lamentablemente, esto no fue suficiente, ya que la criatura había atrapado la lanza de Yuha. Este habría sido su final si no fuese porque Steven Marker la tomó del cuello y recibió el golpe de lleno. Los soldados comenzaron a perder la esperanza, pues todos se preguntaban qué habría hecho Lee Yeon en esta ocasión, cuando de la nada un hombre pasa a un costado de Yuha. Ella no lo puede creer. ¿Qué está haciendo su tío en este lugar? Lee Yeon, con la gran fuerza que tiene, con cada golpe logra erradicar a uno de los pulpos. Utilizando su habilidad Apuñalamiento de la Gran Montaña, comienza a erradicar al ejército de Kraken. Los guerreros están alegres de haber sido salvados, pero también le exigen a Lee Yeon por haber llegado tarde. En cuanto nuestro prota bajó la guardia, el Kraken ya se lo quería devorar, pero para su fortuna, como el arma de Yuha estaba a un costado de él, todos los presentes creían que había valido madres, porque el Kraken había devorado a Lee Yeon. Pero con lo que no contaban es que nuestro prota había infundido con sus habilidades el Loto Carmesí de Yuha, y así creó el Loto del Desastre Solar. Al ser una técnica de tipo relámpago, comenzó a dañar a todas las criaturas en el área, y al utilizar la habilidad era envolvente, Lee Yeon masacró al jefe y a todas las criaturas que estaban cerca de él. Para él, no importa si es un pulpo o 10,000 de ellos,
Al final solo tiene que cortarlos para que todo el mundo pueda tener algo que comer. El sistema le notifica a Lee Yeon que los presentes quedaron tan asombrados que empezaron a tener un profundo sentido de reverencia hacia él. Y como esta hazaña estaba siendo grabada para la televisión, Todo el mundo vio el logro del héroe retornado Lee Yeon. el sistema le brindó de una Biblia a Lee Yeon para que ahí guarde todos sus logros. Si consigue que los santos la lean, esto aumentará su poder. Yuha le habla a su tío desde lo lejos, agradeciéndole por haber ido a ayudarla. Aunque lo que le intriga a Lee es que se acaba de robar su sobrina. Pero bueno, por el hecho de haberle roto su arma, él le creará una personalmente. ¡A huevo! ¡Yo también quiero una! ¿Y a ti quién te invitó? Cámara, güey, hazme un arma. Ella es mi subordinada directamente. Por ende, a mí también me tendrías que crear un arma. Lee Yeon no puede creer que Steven tenga unos huevotes para exigirle de esa manera. Y justo cuando ya le iba a mentar su Mauser, una enorme explosión acaba de detonar a la cercanía. El humo comienza a esparcirse en toda la zona Y cuando los discípulos de Leo la respiran, provoca que su habilidad de transformación sea activada. Los guerreros habían perdido el control de sus cuerpos y comenzaron a atacar a todos sus compañeros. El único que pudo haber planeado algo como esto es el mismísimo Sergeyevich, quien se ha liberado tras haber derrotado a Lime, diciendo que no tienen de qué preocuparse. Todo esto es parte del escenario principal. Y tras lanzar una onda de choque, provoca que todos los discípulos de Leo entren en cólera y se dirigen a atacar a nuestro prota. Ahora que Lee Yeon y Yuha fueron neutralizados, Sergeyevich quiere hablar en privado con Steven Marker. Y aunque el santo de Leo le ordena a su compañero que libera a sus discípulos, Sergeyevich le hace entrega a Steven del arma de Lee Yeon, ofreciéndole que si quiere ser alguien en la vida solamente tiene que matarlo. Steven pregunta por qué hace todo esto, a lo que Sergeyevich dice que la respuesta es obvio. Ambos tienen en común su complejo de inferioridad con respecto a Lee Yeon. Y aunque Steven trata de negarlo, Sergeyevich le dice que pudo ver la diferencia de ellos en poder hace tiempo, ya que él sufrió el mismo tipo de humillación en su campo. Ambos se dieron cuenta que por más esfuerzo que hicieran, no podrían escalar aquella montaña. La única solución es matarlo para que ya no haya nadie por encima de ellos. Si levanta esa espada y lo aniquila, él le brindará de su apoyo absoluto. Y aunque Yuha le ordena a su santo que no lo haga, Steven había tomado una decisión. Solamente tiene que terminar con él. ¡Pero huevos! Steven le dice que se calle al santo de Capricornio. ¿Acaso creyó que iba a escuchar las palabras de alguien que es inferior a Lee Yeon? Su misión en la vida es superar a este imbécil, cuesta lo que cueste. ¡Así que puede irse a la fregada! Sergeyevich le pregunta a Steven que cómo se atreve. Entonces tendrá que matarlo a él también. La fuerza del santo de Leo es superior, y cuando Sergeyevich entró en pánico, desató todas sus armas para contraatacar. A pesar de haber utilizado su obra maestra, esta no fue suficiente para vencer a Steven Marker, confesándole a Sergeyevich que efectivamente tenía un grave complejo de inferioridad. pero superó su pasado poniendo a prueba sus límites, y todo gracias al pensamiento de superar a Lee Yeon. Steven utiliza su habilidad Garra de Trueno, derrotando así al santo de Capricornio. Aunque como su armadura es extremadamente resistente, Steven comienza a arrancársela pieza por pieza. Oigan, ¿ya van a terminar? Es que ya me dio hueva de esperarlos. ¡Hijo de su madre!, pensaron los santos, cómo esos dos se habían liberado. Y tras darle una patada a Steven Marker, Lee le dice a Sergeyevich que tiene muchas preguntas, así que deberían tener primero una pequeña conversación.
situación. Hace unos momentos, cuando nuestro prota había sido capturado, cuando se empezó a aburrir de la pelea, decidió que tenía que hacer algo al respecto. Y si bien los hombres bestia intentaron detenerlo, solamente le bastó una patada para mandarlos a dormir a todos. Resulta ser que hace 20 años, justo antes de la torre demoníaca, un hombre le dijo a Sergeyevich que Lee Yeon iba a morir en la torre demoníaca. Y si Sergeyevich creía que esto se debía a una predicción de Hugo Otters, el hombre le dice que es más bien un plan que pronto se hará realidad. Pero nuestro prota le dice que basta de los flashbacks. Será mejor que hable de una vez, si es que no quiere que le arranque la lengua. Sergeyevich dice que el responsable fue Virgo, lo cual es similar a lo que le dijo Hayes. Tal parece que Lee tendrá que volverse a encontrar con Jinjin para ver los resultados de la daga que lo apuñaló. Entonces, ahora que nuestro prota sabe la verdad, le ordena a Sergeyevich que le devuelva su martillo. Ahora que la situación se ha arreglado, le manda llamar a sus dioses domésticos y les ordena que se encarguen del inútil de Sergeyevich. Si quieren, pueden quitarle un brazo si se porta mal. En cuanto el santo de Capricornio es mandado al plano astral de los dioses domésticos de Lee Yeon, los discípulos de Leo comienzan a recuperar el conocimiento. Sin embargo, como los discípulos de Capricornio vieron que su jefecito fue derrotado, ellos planean vengarse por él. Gracias a que un misil se dirige hacia Lee Yeon, puede utilizar las habilidades de su martillo. La transformación había sido un éxito y en lugar de ser una bomba se convirtió en fuegos artificiales. Los discípulos de Capricornio estaban bien jodidos porque ahora tendrán que pagar por las consecuencias y el verdugo será el santo de Leo. Así que mejor aquí corrió que aquí quedó. Steven le ordena a Lee que le dé un arma para encargarse de los infelices, pero como nuestro prota ve que él cuenta con ciertas cualidades, se le viene a la mente algo mucho mejor, tomando por la fuerza a Steven y utilizándolo a él como un martillo devastador. ¡Ay, pobrecito de mi santo! Tan fuerte, pero con un pésimo agarre. Por otro lado, en la zona roja, fuera de la cúpula protectora de la Unión Europea, el gremio de Virgo mandó a unos de sus discípulos para inspeccionar la zona. Todo parecía estar bastante tranquilo, pero en cuanto escucharon una voz pidiendo auxilio, los discípulos fueron a inspeccionar qué había ocurrido. Y mientras su capitán se adentraba más en la zona, en un instante se percató que sus compañeros habían desaparecido, resultando ser que las ramas que estaban plagadas por toda la zona eran quienes estaban haciendo pasar por las voces que pedían ayuda, siendo estas controladas por la calamidad más fuerte que veremos hasta ahora. De regreso a la casa de Hugo, las noticias continúan hablando de la subyugación del Kraken, y por lo poco que ha descubierto sobre la Biblia, cualquier cosa impactante que resalte en los medios, esto se verá influenciado sobre la Biblia. Aunque el sistema le notifica también a Lee que tiene otras 6 pruebas por cumplir. Y si bien algunas son sencillas de completar como la prueba de fuerza, otras como Calvario Intelectual y Calvario de la Fama son un poco más difíciles de completar. Lo bueno de todo esto es que Lee puede mejorar sus ojos de Dios, cuya nueva habilidad es comprobar la fe que tiene otra persona, y sus primeras víctimas fueron Eun Yerin y Yang Wei. Pero como el sistema necesita usuarios con un 100% de fe, nuestro prota tiene a los peones perfectos, aunque en estos momentos no saben dónde se encuentran. Aunque en lo que ellos regresan, nuestro prota recibió la llamada que tanto estaba esperando. En cambio, Sunjae está teniendo una pesadilla de aquel momento en el que perdió a su madre. Ese sueño lo ha estado atormentando desde hace varios años. Para su fortuna, su hermana siempre ha estado a su lado para apoyarlo. La familia se dirige al hospital, pues como hoy es el cumpleaños de Sunjae, se dirigen para ver cómo se encuentra su madre. Y como el pelirrojo está triste, su hermana le ha traído un regalo para subirle el ánimo. Sabe que es difícil, pero tienen que hacer un esfuerzo para ver a su madre y que no estén tristes. En la sala del hospital, los chicos le empiezan a contar a su madre lo increíble que es su tío Lee Yeon y esperan que muy pronto pueda curarse. Hugo estaba más triste de lo habitual, pero en ese momento recibió una llamada que estaba esperando desde hace años. La Unión Europea estaba buscándolo para erradicar a una calamidad, y aunque este es el territorio de Virgo, ella dijo que no intentará exterminar más a ese desastre. Y como saben que Hugo tiene asuntos pendientes, esta es su oportunidad para cobrar venganza en contra de la calamidad, la rana de sangre. Por
otro lado, en la jurisdicción nacional de la Unión Europea en Bélgica, mientras nuestro prota estaba esperando su invitado, le tira un WhatsApp a Sun Jae diciéndole si quiere ser su santo, aunque el baboso la rechaza porque le tiene miedo al éxito. Algo que es entendible, nuestro prota todavía no conoce del todo a Sun Jae, y fue en ese momento que llegó el tasador de rango S, Jin Myung, quien ha ido a hablar con nuestro prota para decirle que ha descubierto sobre la daga. Es por ello que, yendo directo al grano, Jin Myung le dice a nuestro prota que la información de la daga fue destruida por fuerzas malignas, pero aún y con todo eso, logró captar algunos de los recuerdos que quedaron en ella. Después de investigar los fragmentos de su memoria, el culpable que apuñaló a Lee Yeon en la Torre de los Demonios fue el santo de Virgo, Kevin Hazard. Resulta ser que en la casa de Hugo Otters, antes de que nuestro prota se fuera a su reunión, le cuidó que cuidara la casa e investigara todo al respecto con Sun Jae. Y mientras el hadita estaba flojeando, Sun Jae había llegado irónicamente a verla. Esta era su oportunidad dorada para sacar la información. Pero Sun Jae le pide el favor que lo lleve a la biblioteca secreta de Géminis, un lugar en donde se reúnen los conocimientos de la magia más importantes del mundo. Y como sabe que hay ciertos libros que solamente puede leer un santo, el acceso obviamente es limitado para un rango A como él, pero como sabe que tiene el cuerpo de la Santa de Géminis, quizás podría ayudarlo. Riley, quien le dice que no es ningún problema entrar a la biblioteca, pero en ella hay diferentes tipos de trampas, por lo cual sería bastante peligroso. Es por ello que si llega a necesitar ayuda, no dude en llamarle. Sun Jae se lo agradece, porque con su ayuda obtendrá la habilidad Invocación de Espíritus, que le permitirá invocar seres de otros mundos. Por otro lado, Lee Yeon comenzó a recordar lo que le dijo Jin Myung. Hace algunos años, cuando la daga fue subastada, esta terminó en la armería de Virgo, y dentro de esta había diferentes tipos de armas que poseían un tipo de aura similar a ella, pensando Jin Myung que quizás era un plan elaborado para deshacerse de la daga. Y curiosamente, el predecesor que había comprado la daga terminó muriendo por circunstancias misteriosas. La daga fue trabajada de tal manera con el objetivo de crearle una maldición, una capaz de incapacitar incluso a Lee Yeon de inmediato. Jin Myung confiesa que claramente hay un ser malvado y poderoso involucrado, lo suficientemente fuerte como para dañar no solo a un santo, sino también a un dios divino. Lee pensó que Jean-Louis debía estar involucrado en todo esto, pero sus técnicas para maldecir no funcionan en dioses divinos, por lo que el sospechoso seguramente ha de estar relacionado con los desastres de la civilización desconocida. Nuestro prota tendrá que terminar sus tareas pendientes antes de enfrentarse a Virgo. Fue en ese momento que el tren de la estación había llegado, y de él comienzan a bajar los discípulos de Sagitario, quienes son en realidad las tropas de élite de Hugo Otters. Nuestros muchachos fueron convocados a inspeccionar la zona roja, y después de eliminar a algunas cuantas criaturas, Lin les pregunta qué se traen entre manos. Es como si estuvieran trabajando como mercenarios. El discípulo de Sagitario le dice a nuestro prota que su santo tiene motivos personales, ya que la calamidad a la cual van a enfrentar se le nombró como la niebla de sangre. Anteriormente, Hugo se había reunido con los diplomáticos de la Unión Europea para hablar sobre el trabajo, quienes le dijeron que Virgo no pensaba trabajar porque como la niebla roja ya había tomado suficientes víctimas, el santo de Virgo había creado un grupo especializado para derrotarlo, pero aún así sus esfuerzos fueron en vano. Y como el santo de Virgo no puede enfrentarlo, ya que esta calamidad puede robar los poderes y él es un combatiente cuerpo a cuerpo, el otro motivo es que se encuentra lidiando con un desastre de rango similar en el Mar del Norte. Por eso, están rompiendo la norma y buscan a alguien que pueda ayudarlos con un escuadrón divino. Y como saben de su buena relación con Lee Yeon, esperaban que ambos pudieran hacer el trabajo. Hugo no es estúpido, claramente ese sujeto le está mintiendo. Kevin Hazard es un santo extremadamente fuerte que obviamente podría ayudarlos si quisiera. Solamente está esperando que la calamidad termine con ellos en lugar de él. Obviamente, este es un truco barato, pero aún así tiene que aceptar la misión. Una situación que ya había previsto el santo de Virgo, pues pese a los riesgos, Hugo Otters nunca rechazaría este trabajo porque esa calamidad fue quien le arrebató a su esposa. Lee le pide al discípulo que le hable más al respecto de la familia de Hugo. Nuestro santo conoció a su esposa e hizo una familia después de que Lee Yeon desapareciera. Por ese motivo nunca llegó a conocerla. Lee se siente estúpido porque llegó a hablar mal de ella cuando recién había vuelto a ver a Hugo. Es por ello que desea saber qué clase de calamidad es este monstruo. Él sabe de lo que es capaz Hugo, puesto que él lo entrenó. Incluso cuando estaba en su mejor momento le confiesa
desafiaba su espalda. Así que sabe perfectamente que había convertido a Hugo en uno de los 12 santos más fuertes de todos. Es por ello que desea saber qué fue exactamente lo que le pasó. Sus discípulos dicen que es difícil relatar la historia, pero todo comenzó con aquel grave incidente. En aquel entonces, cuando Sun Jae era un niño pequeño y estaba bajo el cuidado de su madre, Chun Ji-woo, el capitán de Sagitario, Lee Jae-won, estaba cuidándolos como de costumbre. No obstante, como Sun Jae tenía hambre, deseaba comer unas papitas fritas. Sin embargo, el chico empieza a ver que la multitud comienza a irse del lugar rápidamente. Y es que una calamidad había aparecido. La luz se fue del aeropuerto, y en cuanto la niebla roja comenzó a entrar al lugar, Jae-won sabía que esto era de vida o muerte. Tras tirar la comida, Lee Jae-won se abalanzó para salvar a su familia. Y aún sabiendo que esto le costaría la vida, hizo lo que todo un hombre hizo: salvó a las personas que más le importaban en este mundo. La calamidad había terminado con el único discípulo presente, y aunque la policía trató de pedir refuerzos, uno por uno fueron devorados. Ji-woo intentó huir con su hijo, pero al saber que no había escapatoria, lo último que pudo hacer fue dejarlo en un lugar seguro y decirle que todo saldría bien. Qué horrible debió ser para el chico saber que el día de su cumpleaños también perdería a su madre. Todo parecía estar perdido, si no fuese porque su padre había llegado para rescatarlo. En cuanto Hugo le pregunta dónde está su madre, el rostro de Ji-woo se lo dijo todo. En ese momento, algo dentro del santo de Sagitario se había quebrado. ¡Es por ello que ese infeliz se las va a pagar! Hugo desató sus poderes de Sagitario, pero en cuanto vio más de cerca a la criatura, pudo ver que lo que yace en su espalda son los cuerpos de sus víctimas, y entre ellos está el de su esposa. Es por ello que en lugar de abrir fuego con todo lo que tiene, Hugo pensó que había una manera de solucionar esto. Sin embargo, en cuanto sus poderes tocaron a la calamidad, esta comenzó a absorberlos. Aparte, con su habilidad, puede crear réplicas de sus víctimas con tal de jugar con la mente de su víctima. Hugo bajó la guardia y recibió un golpe. Por lo tanto, como ha sido capturado, la calamidad continuará absorbiendo lo que le queda de la energía del santo de Sagitario. Este habría sido el final si los refuerzos no hubieran llegado en el momento adecuado. Hayes, Yang-wei y Steven habían ido para apoyar a su compañero, y aunque Hugo estaba escéptico de sus intenciones, la santa de Escorpio, Hailey, le preguntó si acaso estaba bien, explicándole que ellos únicamente han ido porque no quieren que el desastre invada sus territorios. Y aunque los santos atacaron con sus mejores técnicas, la calamidad también absorbió sus poderes, provocando que no solo sanara sus heridas, sino que también aumentara sus fuerzas. Los santos no sabían qué hacer. La calamidad comenzaba a superarlos con su devastador poder. A este ritmo también serían derrotados si no fuese por la habilidad Ramas de la Regla Dorada. La primer santa de Libra había llegado. Giselle Lones les dice a todos que guarden la compostura, quien al ver que esa criatura no podría ser sometida, le ordena a Hailey que utilice su teletransportación para que lo saque de este lugar. Y aunque esa solamente sea una solución temporal, Giselle le dice que no tienen de otra. Pero Hugo le ordena que no lo haga. La criatura devora almas, y si no la derrotan, no le podrán devolver su alma a los cuerpos. Sin embargo, como la criatura comienza a liberarse, Giselle, al llegar a su límite, le ordena a Hailey que es ahora o nunca. La santa de Géminis utiliza su habilidad, y fue así que la teletransportación fue un éxito. Ese día la humanidad criticó las aptitudes de Hugo, y mientras los demás santos fueron recibidos como héroes, Hugo fue retachado de ser un incompetente, un hombre que ni siquiera puede proteger a su propia familia. Tal repudio
Incluso afectó a los demás santos, quienes a pesar de ser unos imbéciles, se cuestionaban por qué criticaban tan severamente a Sagitario. A lo que el santo de Tauro, Iván Kruger, le pregunta a Steven si acaso se ha ablandado con el tiempo. Si lo critican es porque se lo merece por ser un incompetente. Aunque Jean-Louis le dice que tiene la mitad de la razón, porque esa criatura le había extraído la mitad de sus poderes a Hugo. Mientras esos dos continuaban burlándose de Sagitario, tanto Sophie como Steven se retiraron del lugar. Quizás nunca fueron grandes amigos, y Sophie tenía cierto repudio hacia Jiwoo porque tiene sentimientos encontrados por Hugo, pero ninguno de ellos deseaba que esto les pasara. Aparte, quién sabe cómo se encontrarán sus hijos en estos momentos. Mientras la prensa continúa atacando al santo de Sagitario, Hugo entró al hospital. Eunjeri le dice que esta no es su culpa, así que no debería continuar cargando todo el peso por su cuenta. Pero Hugo le dice que sí había una manera de salvarlos. Por eso los familiares lo detestan, porque ni siquiera hay una garantía de cuándo, cómo, ni de qué manera podrán salvarlos. Aparte, perdió casi todos sus poderes, y al saber que tuvo que recibir ayuda, esta es su culpa por no ser lo suficientemente fuerte. Así que le da las gracias a Jeri, pero necesita aguantar todo esto, y aunque ella quería seguir hablando con su amigo, el vicecapitán de Sagitario la detiene. Él sabe perfectamente que su santo no abandonará a ninguno de los civiles, porque si lo hiciera sería como abandonar a su esposa y al capitán de su escuadrón. Además, ahorita tiene unos problemas aún más grandes, porque cuando quiso entrar a la habitación de su esposa, escuchó cómo su hijo se recriminaba de que esto fuese su culpa. Si no hubiese tenido hambre y pedido de comer, nada de esto habría pasado. Es por ello que le pide disculpas a su madre. Hugo sabía que debía decirle a su hijo que no era su culpa, pero también no podía mostrarle que él estaba quebrado. Es por ello que se hizo fuerte y afrontó la responsabilidad. Sabía que tarde o temprano se lo tendría que decir a su mejor amigo, pero ahora que la niebla de sangre ha regresado, esta es su oportunidad de destruirla por completo, y él se asegurará de lograrlo. Entonces, en lo que idean un plan, los discípulos tratan de consentir a su santo para que éste se relaje y pueda pensar con mayor claridad. Cuando de la nada, Riley quien le habla a nuestro prota, porque así como lo ordenó, recabó un poco de información y puede decirle qué está tramando Sun Jae en estos momentos. El chico ha entrado a la biblioteca de Géminis, porque realmente no terminó de abandonar el gremio de Géminis, ya que quiere aprender esta habilidad para saber si es lo suficientemente fuerte para regresarle el alma a su madre. Railekin, al escuchar su historia, decide ayudarlo en su misión, por lo que ahora que se encuentra dentro de la biblioteca, Sun Jae buscó específicamente el libro de magia del árbol del mundo de rango SS, al cual debes ofrecerle un sacrificio si quieres leerlo, y como su hermana le había regalado un artefacto divino en su cumpleaños, este lo utiliza para así pagar la deuda. Sun Jae comienza a buscar entre todas las páginas sin saber que estaba siendo vigilado. De repente, su libro comenzó a actuar de forma extraña y es teletransportado hacia el infeliz de Yeon Si-woo. Sun Jae le reclama que qué está tramando en esta ocasión, porque si solamente fue a molestarlo, en esta ocasión no está de humor para ello. Si-woo le dice que no debería actuar de manera tan altanera, porque su padre y su tío están a punto de ser despedazados. El plan había dado inicio. Hugo lanzó una de sus flechas para así captar la atención de la criatura. Y mientras los discípulos se desplegaban para tomar sus posiciones, la calamidad activa su habilidad y utiliza el alma de sus víctimas para llamar la atención de nuestros muchachos. Esto desató la ira de Hugo, quien ya estaba entrado en cólera para empezar a pelear. Sin embargo, Lee le dice que se tranquilice. Pelear con la mente nublada no le servirá de nada. Aparte, le asegura que podrá obtener su venganza después de haber esperado 10 largos años. Y a decir verdad, no tendría que esperar, porque la calamidad ya había llegado al lugar.
Con una fuerte patada, Lee le pregunta si acaso es la criatura que tanto afectó a su mejor amigo y a su sobrino. El dilema es que la calamidad no es un hueso duro de roer, porque había atrapado a nuestro prota con una de sus ramas. Mientras tanto, del lado de Sun Jae, Shiwu utiliza su artefacto divino para mostrarle qué está ocurriendo allá afuera, porque como ese monstruo está obsesionado con devorar el poder de las constelaciones, Lee se burla de la criatura porque acaso creyó que podría devorar a cualquiera. Claro, su actitud le permite ser arrogante, pero con lo que no contaba era enfrentarse en contra de alguien que tiene super regeneración. Lee Yeon ha traído al campo de batalla su martillo que lo concede todo, porque juntos le abrirán por completo ese estómago. Nuestro prota tomó la ofensiva y tras conectarle un fuerte golpe al monstruo, a pesar de gritar, fue seguidamente atacado con las flechas de Sagitario, las cuales no son unas comunes y corrientes. Durante estos años, Hugo las fue creando como artefactos divinos para que así le crearan un gran dolor a la criatura. Y a medida que la calamidad se defiende, Lee piensa que esas ramas son una molestia, por lo que invoca a Line para que le saque de su baúl unas tijeras que lo ayuden a podar. Con una velocidad extrema, Lee Yeon fue cortando todo a su paso, y tras partir en 1000 pedazos a la calamidad, pensaron que lo habían logrado. Aunque Hugo siente que algo anda mal, no puede haber terminado todo tan fácil. Sun Jae le dice a Jiwoo que cómo la ve, su padre y su tío no murieron. Jiwoo admite que los menospreció un poco, pero para eso está él, con su artefacto divino de Libra, vuelve a darle vida a la calamidad. Y la peor parte de todo esto es que con su resurrección, la niebla roja está erosionando el domo que protege a todos. Lee se preguntó cómo lo hizo y tras cortar el piso, pudo ver que la calamidad empezó a entrar por las tuberías subterráneas. Y como la niebla de sangre aún tiene hambre, Shiwu le dice a Sun Jae que el acto 2 está a punto de comenzar. Y de esta manera, hijo mío, terminamos el video. Espero que te haya gustado mucho y si quieres una parte 2, déjamelo en la caja de los comentarios para así traerlo a la brevedad. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.